En este curso te voy a enseñar cómo crear un sitio web de agencia de marketing digital y adivina que no se necesita saber programar ni tener experiencia o incluso conocimientos previos. Ahora, el término agencia de marketing digital puede sonar un poco amplio, así que déjame darte una idea de qué tipos de sitios web puedes crear siguiendo este tutorial. Podrás crear un sitio web de agencia de diseño web, de servicios de posicionamiento orgánico, un sitio de agencia de consultoría empresarial, de diseño de logotipos o diseño gráfico, un portafolio de servicios de redacción de contenido, un portafolio de freelancers o cualquier tipo de sitio web comercial que puedas imaginar. Y aquí está la mejor parte. Te estaré proporcionando todos los recursos necesarios completamente gratis para que puedas construir tu sitio web increíble, realmente muy rápido. Estaremos creando este hermoso sitio web en 4 sencillos pasos. Primero te mostraré cómo obtener tu propio nombre de dominio y alojamiento web con el mayor descuento posible. Después veremos cómo instalar WordPress y en el paso número 3 te enseñaré cómo instalar un tema y un constructor de páginas totalmente gratis. Finalmente, comenzaremos a crear nuestro increíble sitio web paso a paso. Y no te preocupes por perderte algo. Cualquier cosa que te explique tendrá una marca de tiempo en la descripción del video. Comencemos con el paso número 1. Consigue tu nombre de dominio y alojamiento web. En primer lugar, definamos qué es un dominio. Básicamente, un nombre de dominio es la dirección de tu sitio web en Internet. Es lo que la gente escribe en el navegador para encontrarte. Por ejemplo, Instagram utiliza instagram.com, Amazon usa amazon.com y nosotros tenemos andresweb.com. De manera similar, tu sitio web necesitará una dirección única como nombre de tu web.com. Ahora bien, ¿qué es el alojamiento web? Es el espacio de almacenamiento donde se guardan todos los archivos de tu sitio web. Esto incluye imágenes, texto y cualquier otro contenido. Es como tener tu propio espacio virtual en la nube donde se almacenará toda la información de tu página web. Con tu propio alojamiento no hay limitaciones en la cantidad de texto o imágenes que puedes subir, ni en los temas o plugins que quieras instalar. En resumen, tú tienes el control total de todo tu sitio web. Para contratar tu alojamiento web con el mayor descuento que hay en Internet y obtener un dominio gratis, simplemente haz clic en el enlace del primer comentario fijado que te llevará a la página para poder adquirirlo. Entonces, ¿por qué elegir Hostinger? En mi opinión, Hostinger es el mejor proveedor de alojamiento web disponible porque tiene precios accesibles y además ofrece una gran velocidad y funciones avanzadas. Puedes comprobarlo por ti mismo consultando las reseñas en Trustpilot. Los usuarios están muy satisfechos con su velocidad de alojamiento, sus precios asequibles y su excelente atención al cliente. Aquí estamos en la página oficial de Hostinger y te voy a enseñar todo el proceso que tienes que hacer para contratar tu hosting con el mayor descuento que hay en Internet y también obtener tu dominio gratis. Recuerda que en la parte de arriba tú puedes elegir el país desde el cual tú vas a estar contratando Hostinger. En mi caso yo estoy en México, por eso me aparece la moneda en peso mexicano. Recuerda que si tú contratas desde cualquier otro país que no sea México, lo más seguro es que los precios te aparezcan en dólares. En la parte de abajo tenemos los 3 planes que actualmente maneja Hostinger y siéndote muy sincero, el plan que más te recomiendo contratar es este de medio que se llama Business y vamos a estar viendo las principales ventajas que incluye. Primero que nada, puedes crear hasta 100 sitios web. Es decir, tú puedes crear un sitio web de pizzería, un sitio web de negocios, 5 sitios web para tus clientes de cualquier tema. Prácticamente puedes crear cualquier página web, cualquier tienda en línea, hasta 100 sitios web, lo cual me parece muy bien ya que es una muy buena cantidad. También algo muy importante es que tienes acceso a 200 GB de almacenamiento con esta tecnología que es la más rápido al momento, que se llama NVMe, cosa que no tienes en el plan Premium. En el plan Premium solamente tienes 100 GB, pero con esta tecnología que se llama SSD, que es mucho más lenta.
También tienes acceso a lo que es el dominio gratis, que vamos a ver más adelante cómo obtenerlo. Te incluyen lo que es el correo corporativo completamente gratis. Igual te voy a estar enseñando cómo configurarlo y tienes acceso al certificado SSL completamente gratis e ilimitado. Esto es importante para que tu página web sea 100% segura y confiable en Internet. Otro punto súper importante es que con este plan Business tienes acceso a copias de seguridad diarias, cosa que con el plan Premium no tienes acceso porque solamente tienes copias de seguridad pero semanales. Entonces es una gran ventaja tener copias de seguridad todos los días. Por último, en el plan Business te dan acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial, como por ejemplo generador de imágenes con inteligencia artificial, escritor con IA, generador de blogs también con inteligencia artificial, mapas de calor, herramientas SEO. Todas estas herramientas solamente las trae incluida en el plan Business porque en el plan Premium no están incluidas. Como puedes ver, por todas estas razones es que yo siempre te recomiendo este plan Business. Para contratarlo, dale clic aquí en elegir plan. Aquí te manda al tiempo de contratación. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, es que lo puedas contratar a 48 meses, porque aquí como puedes ver nos aparece cuánto dinero nos estaríamos ahorrando. En dado caso que no puedas contratarlo a 48 meses, mi recomendación es que por lo menos lo contrates a 12 meses para que puedas obtener el dominio 100% gratis. Vamos a darle clic acá a 12 meses y en la parte de la derecha tienes este mensaje que dice tienes un cupón de descuento. Aquí vamos a poner un cupón de descuento para que podamos pagar menos y así obtener el mayor descuento que hay en internet. Le vamos a dar clic aquí y se nos abre esta cajita de texto y aquí vas a ingresar lo siguiente: NY2021, como lo ves en pantalla, y le das clic en aplicar y te va a aparecer cupón aplicado y te estarán haciendo un descuento extra para que puedas pagar menos. Ahora sí, vamos a darle clic en continuar y aquí debes de poner tu correo electrónico y también debes de ingresar una contraseña para tu cuenta de Hostinger. Una vez que lo rellenes, vas a darle clic en continuar. A continuación nos manda a este apartado donde tenemos que ingresar la dirección de facturación. Es muy importante que ingreses todos los datos que te pide el sistema de Hostinger para que se pueda abrir tu cuenta, como tu nombre, apellido, tu número telefónico, el país de residencia y la dirección. Una vez que termines de rellenar, vamos a darle clic en el botón que dice continuar. Por último, nos manda al apartado de pago. Desde aquí tú puedes elegir cómo quieres realizar el pago. Puedes pagar con tarjeta, con PayPal o con Google Pay, y también tiene opciones locales. Esto va a depender del país en el cual tú te encuentres. En mi caso siempre me gusta pagar con PayPal, entonces aquí voy a estar seleccionando PayPal y le voy a dar clic a este botón PayPal Checkout. Como puedes ver, me pide que inicie sesión en mi cuenta de PayPal, lo voy a estar haciendo. Aquí ya estoy en mi cuenta de PayPal y voy a estar haciendo el pago. Voy a darle clic en aceptar y pagar para que ya se pueda procesar el pago. Ahí, como puedes ver, se está procesando el pago y listo, ya nos dice que ya se realizó el pago. Vamos a darle clic aquí en empezar. Aquí nos dice para quién es este sitio web. Vamos a seleccionar para mí o mi negocio y clic abajo en próximo. ¿Quieres crear o migrar un sitio web? Vamos a darle clic en el primero, crear un sitio web. Acá el sistema nos crea los datos de inicio de sesión para una cuenta de WordPress. Aquí nos pone por defecto el idioma, nos pone Español México, nos da ya también el correo electrónico con el cual nos registramos y nos asigna lo que es una contraseña. Todo esto lo dejamos como está y vamos a darle clic en próximo. Nos pregunta qué tipo de sitio web quieres crear, vamos a ponerle otro. Aquí nos dice elige cómo quieres crear tu sitio web. Tenemos dos opciones, pero nosotros vamos a darle clic abajo donde dice crear un sitio web en blanco. Aquí nos está preguntando qué nombre de dominio quieres utilizar para este sitio web. Aquí vamos a agregar el nombre del dominio que nosotros queramos poner. Puede ser el nombre de tu empresa o negocio. Si todavía no tienes definido aún el nombre de tu empresa, no te preocupes,
puedes darle clic abajo donde dice utilizar un dominio temporal y después puedes configurar esta parte del dominio. En este caso vamos a estar configurándolo ahora. Vamos a estar escogiendo este nombre del dominio para este proyecto de ejemplo que vamos a estar creando, pixelflow.com. Y listo, vamos a darle clic abajo en próximo. Aquí nos está diciendo registra tu dominio pixelflow.com. Esto es muy importante porque recuerda que si nosotros no llenamos toda esta información, puede que nos quiten el dominio. Así que es bien importante rellenarlo ahora. El país, en mi caso México, lo vamos a dejar en personal y vamos a darle clic en próximo paso. Como puedes ver, nos está pidiendo todos los datos como nombre, apellido, correo electrónico, el estado, provincia, la ciudad. Así que también es importante que lo rellenes completo. Aquí ya terminé de rellenar todos los datos y vamos a darle clic en finalizar registro y listo, nos está diciendo finalizando el registro de tu dominio. Esperamos un ratito y aquí nos manda a este apartado donde nos están preguntando dónde está tu público objetivo. En este caso puedes dejar el país que te asigna Hostinger por defecto, o en mi caso a mí me gusta cambiarlo a Estados Unidos, Arizona. Entonces ahí le voy a poner Estados Unidos, Arizona. Recuerda que tú puedes elegir el país que esté mucho más cerca de donde tú te encuentras. En mi caso sería Estados Unidos. Listo, vamos a darle clic abajo en próximo. Y ahí se está instalando WordPress, solamente tenemos que esperar. Una vez que ya haya terminado el proceso de instalación, nos va a mandar al administrador de WordPress, pero muchas veces marca este error. No se puede acceder a este sitio web. No te asustes, esto es algo normal, ya que es un problema de cookies de nuestro navegador. Entonces lo único que tenemos que hacer es acá en la barra de direcciones ir a nuestro panel de control de Hostinger. Entramos a la página oficial de Hostinger y en la parte de arriba tienes el botón que dice ingresar. Aquí ponemos nuestro correo, nuestra contraseña y le damos clic en acceso y estaremos dentro del panel de control de Hostinger donde podemos administrar todos nuestros sitios web. Algo muy importante es que cuando inicie sesión te va a aparecer esto que dice tus tareas pendientes y dice que tienes que verificar tu correo electrónico. Esto es muy importante para que no te cierren tu cuenta de Hostinger. Entonces lo que debes de hacer es ir a tu correo electrónico. Este es el correo que yo he creado para este proyecto y acá nos aparecen todos los correos que te van a estar enviando de parte de Hostinger. Tenemos en este caso dos correos. Este que dice verifica tu dirección de email. Vas a darle clic y simplemente le das clic en el botón morado que dice verificar email. También tendrás otro correo que dice verifica tu dirección de email para usar tu dominio. Vas a darle clic igual en el botón morado verificar email y listo. Si actualizamos aquí ya nos va a aparecer el mensaje de verificar correo. Como puedes ver, ya prácticamente no aparece el mensaje. Ahora, aquí tenemos el apartado que dice hosting y tienes tu plan que se llama Business Web Hosting. Acá al lado tenemos lo que es el dominio y tienes este botón a tu derecha que dice administrar. Si le damos clic, nos aparece toda la información de nuestro sitio web y aquí a mano derecha tienes el botón que dice admin WordPress. Vamos a darle clic y se nos va a abrir otra ventana. En esta ventana es donde ya podemos acceder a el panel de control de nuestro WordPress, que recuerda que tuvo un error al cargar. Entonces aquí ya lo estamos viendo cómo accedemos de forma fácil y sencilla. Entonces recuerda que desde este panel tú puedes acceder a tu panel de WordPress sin ningún problema. Desde aquí vamos a estar creando todo nuestro sitio web y yo te voy a estar enseñando cómo es que funciona cada uno de estos menús, así que confía en mí, no te preocupes si ahorita no entiendes nada, créeme que vas a aprender absolutamente todo. Ten muchísima confianza en mí. Ahora, si le damos clic a este botoncito redondo que tiene la W de WordPress, nos va a estar mandando al escritorio que te da la bienvenida a WordPress. Y como puedes ver, aquí tenemos esto que realmente no nos sirve para nada. Lo que a mí me gusta hacer es limpiar esta parte. ¿Y cómo hacemos esto? Acá en la parte de arriba tenemos esto que dice opciones de pantalla. Si le damos clic, tenemos estas opciones y simplemente vamos a deseleccionarlas para que ya no se vea nada y así me gusta porque es mucho más limpio. Incluso tú puedes quitar la bienvenida como a ti te parezca mejor. En mi caso yo le quito la bienvenida
y así creo que se ve mucho más limpio para que no nos confundamos con cosas que realmente no son necesarias. Y listo, ahora vamos también al apartado aquí en el menú, en este apartado que dice plugins, y aquí es muy importante que desactivemos este plugin que se llama Lightspeed Cache. ¿Por qué razón? Porque este plugin lo que va a hacer es que tu sitio web cargue mucho más rápido. Pero mientras estamos trabajando en el sitio web es importante desactivarlo porque si no los cambios no se van a ver reflejados. Entonces le damos clic acá en desactivar y listo. Como puedes ver ya nos aparece como en color blanco, ya no te aparece en color azul como todos los demás. Estos son plugins. Recuerda que los plugins básicamente son pequeños programitas que nos ayudan a aumentar las funcionalidades de nuestro WordPress. Estos 3 plugins que tú ves aquí son los que instaló la empresa de Hostinger. Por el momento los vamos a dejar así. Más adelante vamos a ver si desactivamos alguno, pero por el momento los puedes dejar activados. Ahora te voy a enseñar algo que tú puedes configurar, que es el perfil de usuario. ¿Qué es el perfil de usuario? De tu lado izquierdo tenemos el menú que dice usuarios. Vamos a darle clic y por defecto solamente tenemos el usuario que es el administrador. Y aquí si le damos clic por defecto acá donde dice esquema de color de administración, tú puedes cambiar el color de cómo se vería la administración de tu WordPress. Por defecto viene en negro. Si tú por ejemplo lo quieres en azul, ahí ves cómo se cambia de forma automática. Si lo quieres por ejemplo como en morado, como en color rojo, dependerá de cada quien. A mí me gusta dejarlo por defecto, pero hay muchas personas que le gustan otro tipo de colores. Después aquí abajito barra de herramientas lo dejamos como está. El idioma de preferencia lo dejamos predeterminado del sitio. Nombre de usuario, igual aquí este no lo puedes cambiar, pero sí puedes ingresar acá tu nombre y tus apellidos. También el alias. Este alias es importante que de preferencia lo cambies. Nos aparece lo que es el correo, pero aquí simplemente le podemos quitar el correo o tú puedes poner cualquier otro alias que tú quieras. Este alias sirve para cuando nosotros creemos publicaciones en nuestro sitio web, va a aparecer quién creó esa publicación. Entonces por eso es importante poner un alias, el que tú quieras, siempre y cuando no sea solamente el correo electrónico, sino cambiarlo porque es mucho mejor. Aquí abajo tenemos información de contacto, viene lo que es tu correo electrónico, también viene lo que es la página web, acerca de ti, información biográfica y lo más importante es imagen de perfil. Yo te recomiendo que subas una imagen del perfil y también abajo tenemos gestión de la cuenta y puedes asignar una nueva contraseña. Vamos a darle clic establecer nueva contraseña. Aquí el sistema ya te genera una por defecto. Si tú quieres que te genere otra, pues simplemente le das clic acá y te va generando contraseñas aleatorias. O también tú puedes ingresar una de forma manual y así es como podemos configurar todo el aspecto de nuestro perfil aquí en WordPress. En cuanto termines, le das clic abajo, actualizar perfil para que todo se pueda guardar. Ahora vamos con otra configuración también muy importante y acá en el menú de la izquierda vámonos a donde dice ajustes y vamos a elegir generales. Título del sitio es básicamente el nombre de tu empresa o negocio. Aquí yo le puse Pixelflow agencia de marketing. En la parte de abajo dice descripción corta. Aquí le puse mejor agencia de marketing en Guadalajara, México. Esto es muy importante porque también te va a ayudar al tema de SEO o posicionamiento orgánico en los buscadores. Así que elige una frase que represente mucho lo que tú haces, también pensando en que el usuario te pueda encontrar de la forma mucho más fácil posible. En la parte de abajo tenemos el icono del sitio y aquí podemos elegir un icono que tú puedes cargar desde tu computadora. Recuerda que aquí abajito te está diciendo las medidas que debe tener, que debe de ser cuadrado y tener al menos 512 por 512 píxeles. Si tú no sabes hacer un icono, yo te recomiendo Canva. Para el ejemplo de este video, aquí yo tengo un icono de ejemplo que es el que vamos a estar ingresando. Aquí en Canva creas el diseño, le dices que quieres un icono y aquí lo puedes crear de forma muy rápida. Vamos a darle clic acá en elegir un icono del sitio, se nos va a abrir esta ventana de aquí.
y recuerda que tienes que darle clic acá donde dice subir archivos, después seleccionar archivos y ahora sí elegirlo desde tu computadora. Ahí ya lo seleccioné y vamos a darle clic abajo donde dice establecer como icono del sitio. Nos muestra la imagen y vamos a darle clic acá a la derecha, recortar la imagen y listo. Recuerda que el icono es esta parte de acá arriba, ahí te lo enseño con la flecha. Esta sería la página de Hostinger. Fíjate cómo tiene un icono que es una H de Hostinger en color morado. Entonces igual acá el icono que subimos se va a estar viendo cuando lo actualicemos. Dirección de WordPress lo dejamos como está. También dirección del sitio URL. También lo que es el correo electrónico de administración. Y acá donde dice miembros, cualquiera puede registrarse, lo vamos a dejar como está desactivado. Algo muy importante es aquí abajo, idioma del sitio, viene por defecto en mi caso español de México, pero yo te recomiendo cambiar esto y poner solamente español. Vamos a poner solamente este que dice español, que no tiene ningún país, porque la mayoría de los plugins que vamos a estar instalando vienen traducidos para este tipo de español que no tiene ningún país. Así que es muy importante que lo hagas así como lo ves en pantalla. Y listo, después si tú quieres modificar también la zona horaria dependiendo de tu país, aquí lo puedes hacer y también el formato de fecha. En mi caso lo voy a estar dejando como está y hasta abajo vamos a darle clic al botón de guardar cambios. Como podrás ver ya se guardaron los cambios y fíjate acá que ya se puso el icono que hemos agregado. Ahora vamos a la siguiente configuración y en el menú de la izquierda tienes este menú que dice enlaces permanentes y tenemos esto que dice estructura de enlaces permanentes. Si a ti te aparece por ejemplo día y nombre o simple, tenemos que elegir esta estructura que dice nombre de la entrada. Es de suma importancia porque también esto nos ayuda al posicionamiento orgánico de nuestro sitio web. Seleccionamos nombre de la entrada y listo. Vamos a darle clic abajo para guardar los cambios. Ahora, es muy importante que sepas que aquí estamos trabajando en el lado interno o en el lado de la administración de nuestro sitio web. Todo esto que tú estás viendo ahora, lo que es el menú de administración, etcétera, todo esto no lo ve lo que es el usuario. Lo que el usuario ve es la página web que va a ser accesible para cualquier persona que quiera entrar. ¿Cómo accedes tú a ver el diseño de tu página web? Acá en la parte de arriba tienes el nombre de tu página web y tienes el botón que dice visitar el sitio. Si le das clic, te aparece cómo se ve tu página web en este momento. Como te puedes dar cuenta, todavía no tiene un diseño atractivo y es lo que vamos a estar modificando. Así que ten muchísima paciencia y confía en mí que vas a tener un sitio web increíble. Esto que estás viendo ahora es lo que todo mundo va a ver si entra a tu página web en este momento. Para que regreses de nuevo al panel de administración, basta con darle clic acá arriba donde dice escritorio y ya vuelves de nuevo a todo lo que es la administración de tu sitio web en WordPress. De esta manera es como nos vamos a estar moviendo en el panel de administración y también en visitar nuestro sitio web para ir viendo cómo va quedando. Ahora lo que haremos es instalar lo que es un tema. Para instalar un tema nos vamos acá en el menú que dice apariencia y aquí tenemos varios temas ya predefinidos que vienen con WordPress. Los temas lo que van a hacer es modificar la apariencia que va a tener nuestro WordPress. Por ejemplo, el tema que tenemos activo en este momento es este que está aquí abajito nos dice activo, que se llama 2025. Es el tema que tenemos activo. Si nosotros quisiéramos activar otro tema, por ejemplo este de aquí, simplemente le damos clic en activar y como puedes darte cuenta de forma rápida ya está activo. Y si nos vamos acá arribita y vamos a visitar el sitio, te das cuenta cómo ha cambiado el diseño de nuestro sitio web. Estos son lo que hacen los temas, cambiar toda la apariencia de nuestro sitio web de forma muy rápida y sencilla. Ahora vamos a regresar de nuevo al escritorio, al apartado de apariencia y vamos a instalar un tema el cual nos va a servir para poder crear nuestro sitio web de agencia de marketing digital. Para instalar un nuevo tema nos vamos acá al apartado de arriba que dice añadir nuevo tema y aquí nos aparecen varios. Vamos a estar instalando este de aquí que se llama Hello, pero si a ti no te aparece, tienes este buscador que dice buscar temas y aquí en esta cajita puedes escribir directamente el nombre de Hello como lo estás viendo en pantalla
y aquí nos aparece el tema de Hello. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos en el cuadrito y acá nos dice instalar, le damos clic. Esperamos un ratito, ahí dice instalando y después nos aparece este botón que dice activar. Vamos a darle clic y listo, acá nos aparece que el tema ya está activo, pero algo muy importante es que en la parte de arriba nos dice gracias por instalar el tema Hello. Necesitamos instalar un plugin. Recuerda que el plugin es lo que nos ayuda a aumentar las funcionalidades de nuestro WordPress y vamos a instalar el plugin Elementor. Damos clic en el botón azul instalar Elementor. Aquí le damos clic instalar Elementor. Esperamos un ratito a que se instale y después nos aparece activar plugin. También le damos clic. Te manda a esta página de bienvenida de Elementor. Lo único que debes de hacer es darle clic a la tachita que está hasta acá arriba. Le damos clic y se nos quita ya esa pantalla. Como puedes ver, acá nos aparece lo que es el escritorio. Te aparece toda esta información. Si no quieres que te aparezca esta información, vamos a darle clic arriba, opciones de pantalla, y esto que dice conoce Elementor, simplemente lo deseleccionamos y listo, ya nos aparece más limpio esta parte de escritorio. Y listo, ya tenemos instalado Elementor. Para verificar esto, te vas acá donde dice plugins y acá tenemos Elementor instalado, que te voy a estar enseñando cómo utilizarlo para que puedas crear un sitio web impresionante. Así que no te me desesperes, créeme que todo este tiempo que tú estás invirtiendo va a valer muchísimo la pena porque vas a terminar con un sitio web impresionante. Ahora vamos a crear la página de inicio de nuestro sitio web y en el apartado de páginas, en este menú de páginas, le damos clic, tenemos esta página que ya viene por defecto y vamos a crear una nueva. Vamos a darle clic allá arriba donde dice añadir una nueva página. Aquí te da la bienvenida al editor de bloques, lo tachamos y escribe un título. Vamos a escribir el nombre de la página, en este caso sería inicio. Y listo, vamos a darle clic acá arriba en publicar, después de nuevo en publicar y listo, ya tenemos nuestra página de inicio creada. Recuerda que si queremos regresar atrás, vamos a darle clic a este icono y regresamos al panel de administración. Aquí ya tenemos creada nuestra página de inicio. Si nosotros nos posicionamos aquí, tenemos esta opción que dice ver. Y aquí podemos revisar cómo se vería nuestra página de inicio. Como puedes darte cuenta, aún no tiene un diseño predefinido que es en lo que vamos a estar trabajando. Vamos a regresar acá atrás y ahora lo que vamos a hacer es asignar esta página de inicio. Para asignarla nos vamos a donde dice ajustes y vamos a elegir lectura. Aquí tenemos tu página de inicio muestra y tienes que elegir esta opción, una página estática. Página de inicio, vamos a darle clic y vamos a escoger la página que creamos, que en este caso se llama inicio, y le damos clic abajo donde dice guardar cambios. Ahora, si nos vamos hasta la parte de arriba, visitar el sitio, te podrás dar cuenta que ya aparece pues una página de inicio, que es la que nosotros hemos creado. Aquí aparece inicio y así es como ya asignamos nuestra página de inicio. Ahora bien, vamos a comenzar a editar nuestra página de inicio. Nos vamos al menú de páginas. Acá tenemos la página que hemos creado inicio. Vamos a darle clic y entramos a este apartado. En la parte de arriba tenemos el botón editar con Elementor. Le damos clic y esperamos a que cargue Elementor. Aquí nos va a aparecer esta ventanita, simplemente la tachamos acá arriba. Y aquí, amigos, es donde empieza la acción, así que de verdad pon muchísima atención porque vamos a estar diseñando la página principal de nuestra agencia de marketing. Créeme que va a quedar muy padre, así que te invito a que te traigas un cafecito, tu agua y si es necesario pausar el video, que lo hagas para que aprendas al máximo nivel. Aquí vemos que es la misma página de inicio, acá tenemos el nombre, esto que más adelante lo vamos a modificar. Y aquí de nuestro lado izquierdo tenemos todo lo que nosotros podemos agregar a este apartado de en medio. Aquí abajito nos dice arrastra aquí el widget y todos los widgets son estas cositas que podemos agregar, como por ejemplo un contenedor, una imagen, un video, un encabezado, editor de texto. Todo esto simplemente lo podemos mover aquí para que nosotros podamos ir construyendo nuestro sitio web. Por ejemplo, si tú quieres agregar un texto aquí de encabezado, simplemente le das clic y lo arrastras a este apartado de medio y acá nos dice añade aquí tu texto. Puedes añadirlo desde aquí. Si le das un clic ya tú puedes comenzar a añadir texto
o también lo puedes añadir de tu lado izquierdo, viene siendo lo mismo. Ahí añadí este texto de ejemplo y aquí tú puedes comenzar a modificar cualquier cosa que necesites de este texto. Por ejemplo, en el apartado de arriba tenemos esto que dice estilo. Aquí puedes modificar la tipografía. Si le das clic a este lapicito, puedes cambiar la familia, en este caso la letra. El tipo de letra puede ser, por ejemplo, la letra que a ti te guste más. Esta, por ejemplo, mira que aquí puedes ir cambiando el tipo de letra dependiendo el gusto de cada persona. También puedes tú cambiar el tamaño de letra. Como puedes ver acá se hace más grande, más pequeño. También lo que es el peso, es decir, si la quieres muy ligera o si la quieres bastante negrita o extra negrita, aquí lo puedes ir cambiando y adaptarla. En este caso está en minúsculas y tú puedes agregar una transformación. Si le das clic, puedes transformar todo en mayúsculas. Ahí ya se puso todo en mayúsculas. Y también puedes agregar estilos, por ejemplo, cursiva. Nos lo va a poner en cursiva. Desde aquí puedes modificar absolutamente todo. Por ejemplo, también si este texto tú lo quisieras centrar, aquí donde dice alineación, simplemente selecciona centro y ya hemos centrado el texto. También en la parte de avanzado podemos modificar todo lo que son los márgenes, el relleno. Esto es para que no esté muy pequeño el cuadrado. Lo vamos a ver más adelante. También si tú aquí mismo quisieras agregar otro elemento, tienes este signo de más en la parte de arriba, solamente le das clic y desde aquí ya puedes comenzar a añadir otro elemento. Por ejemplo, este editor de texto también lo puedes arrastrar aquí, que se ponga debajo y aquí tú puedes comenzar a escribir prácticamente lo que tú quieras y también darle formato a este mismo texto. Por ejemplo, si todo este texto tú quieres que sea en negrita, acá le das clic en negrita y ya se pone negrita toda la letra. Así, amigos, es como funciona básicamente. Si quieres seguir agregando más elementos, también nos vamos acá en la parte de arriba y podemos elegir elementos. Por ejemplo, un botón lo arrastramos. Aquí tenemos ya el botón. Simplemente hacemos un clic o también desde este apartado donde dice texto y vamos a poner un texto de ejemplo. Allí pusimos el texto de ejemplo, este es un botón, también desde aquí tú puedes cambiar lo que es el color. Acá arriba en estilo podemos poner otro color, acá nos dice color, le damos clic y podemos elegir cualquier color que nos guste a nosotros y de forma rápida podemos ver los cambios aquí. Recuerda que nosotros también podemos ver toda la estructura del diseño que estamos creando en este apartado que te pone aquí a la derecha. Esto se maneja por contenedores. En este caso tenemos solamente un contenedor y dentro de ese contenedor tenemos lo que es el encabezado, que sería esta parte. Tenemos el editor de texto, que es esto de aquí, y tenemos lo que es el botón. Estos tres elementos están en este primer contenedor de aquí. Si tú quisieras agregar otro contenedor, también lo puedes hacer sin ningún problema. Recuerda también desde este apartado acá arriba, quieres agregar otro contenedor, le das clic o lo arrastras y como puedes ver se agrega a la parte de abajo y aquí a la derecha ya vemos cómo se agrega otro contenedor y también podemos comenzar a meter elementos en este contenedor. Todo esto lo vas a ver a detalle, pero necesito que entiendas básicamente cómo es que funciona todo lo que es Elementor. Ahorita que procedamos a pasar a comenzar a crear todo lo que es el diseño impresionante, vas a ver que todo va a cobrar mucho más sentido porque lo vas a estar diseñando en la práctica. Si tú, por ejemplo, quisieras eliminar un elemento, por ejemplo este botón, para eliminarlo simplemente le das un clic. Después clic derecho y hasta lo último tienes el texto que dice borrar. Si le das clic ya habrás borrado ese elemento. Así de fácil y de sencillo es como puedes agregar, eliminar y también modificar elementos con Elementor. Ahora vamos a estar eliminando todos estos elementos que hemos agregado acá y como puedes ver tenemos todavía esta información que aparece aquí, inicio, pixel flow. Vamos a modificar esto. ¿Cómo lo modificamos? En la parte de arriba tenemos esta ruedita que te enseño con la flecha y vamos a darle clic y acá tenemos de nuestro lado izquierdo los ajustes generales. Hasta la parte de abajo tenemos esto, estructura de página. Vamos a darle clic y tenemos lienzo de Elementor, Elementor ancho completo y tema. Debemos de elegir lienzo de Elementor y como puedes ver todo se va a poner en blanco y es lo que queremos para poder comenzar a diseñar prácticamente desde cero.
Ahora lo último que tenemos que hacer es darle clic en este botón de arriba que dice publicar para que ya se guarden los cambios. Si por ejemplo ahora nosotros hacemos clic en este ojito, vamos a darle clic, previsualizamos y ahora mismo nuestro sitio web se vería así en blanco porque todavía no hemos agregado nada y es lo que vamos a estar haciendo en este momento. Vamos a comenzar creando el banner principal y lo primero que vamos a agregar es un contenedor principal. Aquí a la izquierda tenemos contenedor, vamos a darle clic, se nos agrega acá en la parte de arriba y aquí en la estructura donde dice contenedor vamos a cambiar el nombre. Simplemente le damos doble clic y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir banner principal, esto es para dar un orden a todos los elementos que vamos agregando. En ancho vamos a poner 1200 píxeles, 1200 como lo estás viendo acá en pantalla. Acá en la parte de abajo tenemos elementos y dice dirección. Aquí vamos a escoger el primero, fila horizontal, le damos clic. Hasta la parte de abajo donde dice huecos o gap, vamos a dejar esto en 0. Por defecto viene en 20, pero le vamos a poner 0 como lo ves acá en pantalla. Después vamos acá arriba en el apartado de estilo, vamos a darle clic. Vamos aquí a agregar un color de fondo donde dice color, aquí vamos a darle clic. Y en esta cajita de abajo vamos a escribir F8, F8, F8 como lo ves en pantalla y te tiene que quedar como un color clarito como lo ves acá. Seguimos con la pestaña avanzado y aquí donde dice relleno vamos a darle clic acá para que esto se ponga todo en 0 y aquí donde dice arriba vamos a poner 100, derecha vamos a poner 20, abajo vamos a poner 120 y izquierda 20, así quedaría. Y como puedes ver así quedó con un relleno, este es el contenedor que hemos agregado y lo que ves que es como un espacio es el relleno que hemos agregado acá para que tenga mucho mayor espacio de nosotros agregar todos los elementos que ahorita vas a ver a continuación. Ahora vamos a agregar otro contenedor a este mismo contenedor. Recuerda que solamente le damos clic, lo arrastramos, ahí nos aparece ese cuadrito rosado que significa que allí va a quedar ese contenedor y simplemente lo soltamos. Aquí tenemos las propiedades del contenedor. Ancho del contenido lo dejamos ancho completo. Ancho aquí está en porcentaje, vamos a dejarlo como está en porcentaje, pero vamos a poner que sea del 58%. Aquí en la parte de abajo donde dice dirección, vamos a elegir columna vertical. Y hasta la parte de abajo donde dice huecos o gap, simplemente le damos clic aquí para que todo se ponga en 0. Después, dentro de este contenedor vamos a agregar un encabezado. Vamos acá arriba y aquí lo tenemos, encabezado, clic, lo arrastramos y allí vamos a agregar un texto de ejemplo. Ahorita voy a estar agregando un texto. Le puse tu crecimiento en nuestras manos y acá en el apartado de la izquierda vamos a ver el estilo para cambiar lo que es el color. La alineación la dejamos como está, tipografía, hasta abajo está lo que es el color de texto. Vamos a darle clic y vamos a elegir simplemente el color negro. Listo. Después en tipografía vamos a darle clic a este lapicito y en familia vamos a buscar una que se llama Yakarta, así como te aparece acá abajo Google Plus Yakarta Sans. Vamos a elegir esta. Lo que es el tamaño vamos a ponerle 88 píxeles porque queremos que este título capte la atención de nuestros usuarios. Lo que es el peso vamos a dejarlo en 700, que sea negrita. La transformación vamos a ponerle que sea en mayúsculas. Como puedes ver, así está quedando. Vamos a cambiar este texto porque no me gusta cómo quedó. Aquí, amigos, cambié el texto y simplemente le puse crecemos tu marca al máximo nivel porque creo que se acomoda mucho mejor. Y listo, así quedó nuestro encabezado. Ahora vamos a agregar lo que es un efecto de entrada. Nos vamos acá en el apartado de avanzado y acá en la parte de hasta abajo vamos a esto que dice efectos de movimiento. Y aquí tenemos animación de entrada. Le damos clic y vamos a escoger Faden in Left, es decir, que entre por el lado de la izquierda. Como puedes ver, ahí está ese efecto que le da mayor visibilidad al momento de que el usuario entre a la página web. Ahora bien, vamos a agregar otro contenedor. Vamos a darle clic acá arriba y vamos a agregar este contenedor en la parte de abajo de este título. Así como lo ves en pantalla, lo arrastramos, nos aseguramos que quede en la parte de abajo. Aquí nos aseguramos que el ancho del contenido sea ancho completo.
También el ancho lo dejamos en 100% y en la parte de abajo donde dice huecos o gap, vamos a darle clic aquí para que todo se ponga en 0. Por último, donde dice dirección, vamos a seleccionar la primera que dice fila horizontal y listo. Por último, aquí en la pestaña avanzado, donde dice relleno, vamos a darle clic acá y donde dice arriba, vamos a agregar acá 48 y lo demás lo dejamos en ceros y listo. Ahora vamos a estar agregando otro contenedor, pero primero vamos a ordenar esta parte acá a la izquierda. Este que dice banner principal lo dejamos como está, pero el que dice contenedor tenemos dos que dicen contenedor. Entonces vamos aquí a poner subcontenedor para llevar un orden. Como puedes ver, ya he cambiado el nombre, subcontenedor y subcontenedor, y el banner principal podemos decir que es el contenedor principal que contiene estas dos subcontenedores. Ahora agregamos otro contenedor a este contenedor de aquí. Vamos a darle clic acá arriba, contenedor, lo arrastramos que esto pueda quedar acá en medio. Listo. Y de nuestro lado derecho vamos a poner acá, tenemos contenedor. Vamos a poner solamente con para que nos demos cuenta que pertenece al subcontenedor. De nuestro lado izquierdo, ancho del contenido, ancho completo. Aquí como puedes ver dice ancho está en porcentaje. Vamos a cambiarlo para que sea en píxeles y te va a aparecer que está en 100. Vamos a ponerle acá 200 píxeles. Después, amigos, vamos a agregar un espaciador acá. Si no nos sale, vamos a buscarlo acá. Ponemos espaciador y acá nos está apareciendo espaciador. Lo arrastramos y lo agregamos, recuerda, a este de aquí. Y aquí vamos a poner en lugar de 50 que sea de 31 píxeles. Después nos vamos acá a avanzado. Hasta la parte de abajo tenemos esto que dice borde. Tipo de border vamos a escoger continuo y ancho del border. Aquí vamos a darle clic y donde dice abajo en lugar de 0 vamos a poner 1 y te tiene que quedar así como se ve acá. Solamente con una rayita así como lo estás viendo en pantalla es como te debería de quedar. Recuerda que para volver simplemente le das clic. Si quieres que esto... Si quieres ver cómo te va quedando, le das clic aquí para que se guarde la ventanita. Y aquí vemos que nos queda ya el título y solamente el border de un píxel. Muy importante. Y por último, amigos, en el color del border vamos a darle clic acá y vamos a escribir acá de 0, de 0, de 0. Para que sea como un border un poquito clarito. Entonces así quedó. Vamos a darle clic para que se guarde esta ventanita. Así quedó el borde con un color bastante clarito. También vamos a agregar un efecto de entrada. Recuerda que es aquí en la misma ventana de avanzado. Nos vamos acá donde dice efectos de movimiento y animación de entrada. Vamos a elegir el tercero, Fade in Left. Y ahí se ve lo que sería el efecto. Después, amigos, acá de nuestro lado derecho vamos a darle clic aquí para que solamente se vea cont y vamos a agregar otro contenedor. Este contenedor va a estar de este lado, pero del lado derecho de este contenedor. Vamos a arrastrarlo. Quiero que veas muy bien dónde lo estoy metiendo. El contenedor va a ir aquí. Tenemos que ubicarlo bien para que se pueda meter de forma correcta. Y como puedes ver, amigos, iría aquí, ahí lo soltamos y va quedando así. Y vamos a cambiarle el nombre, igual le vamos a poner con, recuerda, doble clic y le cambiamos el nombre y listo. Acá de nuestro lado izquierdo, ancho del contenido lo dejamos en ancho completo. Aquí en ancho vamos a cambiar y vamos a ponerle píxeles, y aquí en 100 en lugar de 100 lo vamos a cambiar y vamos a ponerle 308 píxeles. Después nos vamos a la ventana de avanzado y aquí margen en relleno vamos a darle clic aquí para que todo se ponga en 0. Y el primero que dice arriba vamos a ponerle 16 y este lo dejamos en 0, este también en 0 y en izquierda vamos a poner 40. Así es como debe de quedar, amigos. Y por último agregamos una animación acá donde dice efectos de movimiento, animación de entrada. Vamos a escoger igual la tercera, Fade in Left, para que se vea así como lo ves en pantalla. Ahora vamos a agregar otro elemento a este contenedor y es un texto. Vámonos igual acá en la parte de arriba y acá vamos a agregar lo que es el encabezado. Arrastramos aquí
nos aparece este texto de la cabecera y vamos a agregar lo que nosotros queramos. En este caso voy a agregar un texto de ejemplo. En este caso yo le puse Top Agencia en México y aquí vamos a cambiar lo que es el color. En la parte de arriba en estilo vamos en color de texto aquí a poner 090909 como lo ves acá en pantalla y listo. Después acá en tipografía vamos a darle clic y vamos a escoger, recuerda que es Yakarta de Google Plus Yakarta Sams. Lo que es el tamaño vamos a poner 32 píxeles. El peso lo dejamos como está. En altura de línea vamos a ponerle 40 píxeles. Después nos vamos a la pestaña de avanzado donde dice relleno. Vamos a darle clic para que todo se ponga en cero. Y aquí donde dice abajo vamos a ponerle 16 píxeles. Y listo amigos, después de esto vamos a agregar lo que es un editor de texto. Y acá lo tenemos abajo de encabezado, editor de texto, lo vamos a agregar acá en la parte de abajo donde dice Top Agencia. Es importante que tengamos cuidado para que se pueda agregar de forma correcta. Ahí ya se agregó y aquí simplemente vamos a ingresar algún texto de ejemplo. Yo voy a estar ingresando este que ya tengo pegado acá de ejemplo. Y aquí simplemente cambiamos lo que es el color del texto en la parte de arriba en estilo, color del texto. Vamos a poner 666, así como lo ves en pantalla, este está muy bien y listo. Así quedó con este color como en color gris claro. Vamos también a cambiar la tipografía, vamos a darle clic en familia, vamos a buscar esta que se llama Canit. Lo seleccionamos, lo que es el tamaño en píxeles, lo dejamos como está y vamos a poner que sea de 16 píxeles. Lo que es el peso lo dejamos como está y la altura de línea lo vamos a poner en 24 píxeles. Ahora vamos a agregar otro elemento debajo de este texto y vamos a agregar lo que es un espaciador. Aquí está espaciador, igual lo arrastramos debajo amigos del texto y va a quedar así. Y aquí le vamos a poner que sea de 31 píxeles. Y listo, así lo vamos a dejar. Después vamos a agregar otro elemento. Agregamos otro contenedor debajo de este espaciador que hemos agregado. Así como lo ves en pantalla y listo. Hay que asegurarnos que acá el ancho del contenido sea ancho completo y aquí en ancho ves que dice porcentaje, vamos a cambiarle a píxeles y lo vamos a dejar en 100 píxeles. Aquí en la parte de abajo en altura mínima lo dejamos en píxeles y también vamos a poner que sea de 100 píxeles. Después aquí en la parte de abajo donde dice elementos dice contenido justificado, vamos a elegir el tercero que dice fin. Vamos a darle clic para que se pueda elegir. Y por último, la cuestión de los huecos o gap, ves que tiene 20, vamos a darle clic acá para que queden en 0. Y listo amigos, nos vamos hasta arriba y acá donde dice estilo vamos a darle clic. Y aquí vamos a elegir un color donde dice fondo, tipo de fondo, vamos a darle clic acá donde dice clásico. Vamos a darle clic aquí y en el código simplemente vamos a poner 090909 y este color es el que estamos buscando amigos. Ahora bien, también queremos que este contenedor, como puedes ver, está como un cuadrado y lo que queremos hacer es que sea redondo. Para hacer esto nos vamos aquí donde dice borde, donde dice radio del borde, vamos a poner 100. Asegúrate que se ponga 100 en todos lados. Después vamos acá a la pestaña de avanzado donde dice relleno. Simplemente vamos a darle clic para que todo se ponga en 0. Vamos a darle clic aquí para que se guarde esta parte y como puedes ver ya tenemos un círculo prácticamente perfecto que hemos creado. Vamos de nuevo a darle clic aquí para que se nos abra el menú. Después vamos a agregar un texto a este círculo. Aquí vamos a seleccionar este de encabezado y lo arrastramos a el círculo. Tiene que quedar así. No te preocupes si quedó así todo feo. Ahorita lo vamos a estar modificando para que quede al 100%. Aquí yo modifiqué el texto y le puse ver servicios. Nos vamos acá a la parte de arriba donde dice estilo, alineación. Vamos a ponerle que sea en el centro. Lo que es el color del texto vamos a seleccionar que sea el color blanco amigos. Y después acá en tipografía le damos clic lo que es familia. Vamos a escribir Canit. Lo seleccionamos. El tamaño va a ser de 16 píxeles, lo que es el peso será de 400 normal y lo que es la altura de línea vamos a dejarlo en 20 píxeles. Después amigos, para separar esta parte, mira que aquí hay dos palabras y están juntas. Nos vamos acá a contenido y donde dice ver servicios vamos a agregar este signo
después BR y cerramos con el signo para que las palabras se puedan separar. Es decir, primero está la palabra ver y abajo está la palabra servicios y se puede acomodar mucho mejor. Ahora, como puedes ver, este texto ha quedado hasta la parte de abajo del círculo y vamos a centrarlo. Recuerda que en la parte derecha tenemos todos los contenedores. Aquí está encabezado y tienes que seleccionar este que dice contenedor. Una vez que lo selecciones, acá de tu lado izquierdo tenemos esto que dice disposición y tenemos elementos, dirección, contenido justificado y está en fin. Nosotros lo vamos a cambiar para que sea en el centro. En cuanto le damos clic, como puedes ver, ya se ha puesto en el centro y ya quedó solucionado este detalle. Ahora, amigos, a este mismo círculo de color negro vamos a estar agregando lo que es un efecto para que al momento que el usuario pase lo que es el mouse, este círculo pueda cambiar de color. Para hacer esto, vámonos acá donde dice estilo y acá tenemos fondo normal y vamos a escoger al pasar el cursor. Tipo de fondo, vamos a darle clic y aquí vamos a darle clic para escoger un color. Vamos a escoger el siguiente color, es este color BBF 340. Puedes poner pausa al video para que lo puedas copiar e ingresarlo. Ahora, cuando el usuario pase por el círculo de color negro, como puedes ver, se va a iluminar en lo que sería este color que le hemos puesto. Y listo, amigos, básicamente con esto ya hemos terminado todo este lado izquierdo de nuestra página principal de agencia de marketing. Ahora lo que vamos a estar haciendo es trabajar en todo el lado derecho de todo este banner. Entonces vamos allá. Ahora, como podemos ver acá a la derecha, así ha quedado todo lo que hemos agregado aquí. Yo te recomiendo que le des clic a esta flechita de aquí para que se guarde todo y solamente se vea banner principal, para que no te confundas, porque ahorita vamos a estar agregando otro contenedor. Vamos a dar clic acá a contenedor, mantenemos presionado y movemos y vamos a agregar un contenedor del lado izquierdo. Asegúrate que se vea como lo estás viendo en pantalla, porque es la forma correcta que se va a agregar. Soltamos y lo hemos agregado ahora. De nuestro lado izquierdo, asegúrate que diga ancho del contenedor, ancho completo. Ancho vamos a dejarlo en 42%, recuerda que es en porcentaje. Abajo en dirección vamos a escoger columna vertical y hasta abajo en huecos va a ser 0. Aquí recuerda que a este contenedor le podemos cambiar el nombre. Vamos a darle doble clic y vamos a ponerle sub-contenedor para que llevemos un orden. Ahora vamos a agregar a este contenedor una imagen. Vamos a darle clic acá arriba y acá lo tenemos, imagen, arrastramos y soltamos aquí para agregar una imagen. Para agregar una imagen simplemente damos clic aquí y acá se nos abre estas opciones y nos dice seleccionar imagen. Vamos a dar clic, nos abre aquí todas las imágenes que tenemos. En mi caso yo solamente tengo este del icono. Puede que a ti no te aparezca ninguna imagen y la puedes subir desde tu computadora. Recuerda que yo te voy a dejar en la descripción de este curso un enlace donde van a estar todos los archivos que estamos utilizando para crear este sitio web. Allí vas a tener todas las imágenes que estoy agregando en este momento. Puedes ir a descargarlo en este momento para que puedas seguir el curso conmigo. Entonces le damos clic acá, subir archivos, después seleccionar archivos y aquí, como puedes ver, solamente me aparece una imagen, pero yo tengo otra imagen, solo que no me la está aceptando WordPress. Esto es completamente normal porque tenemos que hacer una configuración necesaria para que nos acepte un tipo de imagen que se llama .svg, la cual pesa menos y es mucho mejor para lo que son los sitios web. Ahora vamos a tachar aquí, vamos a cerrar toda esta parte para que regresemos aquí. Vamos a nuestro WordPress, en la parte de arriba, en el logo de Elementor, le damos clic y vamos a darle clic donde dice salir a WordPress. Vamos a darle clic acá en salir. Recuerda que si no has guardado los cambios, acá tienes el botón que dice publicar. Dale clic, ya se guardaron los cambios. Vamos a darle clic aquí, salir a WordPress y aquí nos va a llevar a esta ventana de la página y simplemente le damos clic acá en este icono. Vamos a darle clic para que nos salgamos ya al administrador de WordPress. Le damos clic a Elementor. Aquí abajo de Elementor nos aparece este menú que dice ajustes. Acá en la parte de arriba dice general, integraciones y avanzado. Damos clic en avanzado y aquí tenemos varias opciones: cambio de método de carga del editor,
permitir la subida de archivos sin filtrar. Como puedes ver, está desactivado. Simplemente le damos clic y lo vamos a activar. Esta la parte de abajo, vamos a darle clic en guardar cambios y listo. Ahora simplemente regresamos acá donde dice páginas y inicio, darle clic editar con Elementor y ya de nuevo volvemos a donde estábamos para agregar la imagen. Vamos a dar clic aquí. De nuestro lado izquierdo vamos a darle clic en seleccionar imagen, seleccionar archivos y como puedes ver ya nos aparece la imagen que dice principal. Para agregarlo damos doble clic, está cargando y como puedes ver es esta imagen que vienen dos muñequitos en color verde. En cuanto se termine de cargar de tu lado derecho tienes el botón hasta abajo que dice seleccionar y como puedes darte cuenta ya se agregó la imagen. Ahora vamos a hacer un poco más grande esta imagen, vamos a darle clic. Acá en la parte de arriba vamos a darle clic donde dice avanzado y tenemos lo que es el margen. Aquí le damos clic para que todo se ponga en 0 y donde dice izquierda vamos a poner menos 155 y como puedes ver ya la imagen se hace mucho más grande y así es un poquito mejor porque capta mayor la atención del usuario. Entonces, listo, ya aquí ya no movemos nada. Lo último que haríamos aquí es solamente agregar un efecto de entrada. Aquí mismo nos vamos a la parte de abajo y acá efectos de movimiento, damos clic, animación de entrada y vamos a poner Fade in Right. Como puedes ver ya se ve mucho mejor la entrada. Cuando el usuario entra al sitio web va a ver todo ese efecto que sinceramente se ve bastante bien. Ahora bien, como puedes ver acá donde dice Top Agencia, tenemos como un espacio donde dice ver servicios y vamos a darle clic aquí para que elijamos el contenedor que tiene toda esta información. Vamos a darle clic y de nuestro lado izquierdo hasta la parte de abajo tenemos huecos. Y mira que tiene 20 píxeles. Vamos a darle clic aquí para que todo se ponga en 0 y así se reduzca un poco el espacio. Y listo amigos, así ha quedado nuestro banner. Vamos a darle clic aquí para que se guarde y aquí podemos ver cómo va quedando. Tranquilo, créeme que esto apenas comienza y vas a ver cómo al final de este curso va a terminar siendo un sitio web increíble. Yo sé que todavía va agarrando forma, pero lo más importante es que también vas aprendiendo paso a paso cómo hacer tu propia página web. Entonces así va quedando amigos, vamos a darle clic aquí. Ahora lo que vamos a hacer es adaptar toda esta información para que se pueda ver muy bien en dispositivos móviles, en tabletas. Acá en la parte de arriba, como puedes ver, solamente lo que estamos viendo ahorita es la vista de computadora de escritorio. Si tú le das clic acá, puedes ver cómo se vería esto en tableta. Como puedes darte cuenta, falta ajustar algunos detalles que ahorita lo vamos a estar haciendo. Y también si le das clic aquí, puedes ver cómo se vería todo en móviles, cosa que también vamos a estar ajustando ahora mismo. Entonces, manos a la obra. Primero vamos a solucionarlo acá en tableta. En la parte de arriba vamos a darle clic para seleccionar modo tableta. Aquí vamos a dar clic a este encabezado y en la parte izquierda vamos acá arriba a estilo. Y aquí en tipografía vamos a darle clic y tiene un tamaño de 88 píxeles. Vamos a cambiarlo a 78 píxeles y hasta la parte de abajo en altura de línea vamos a poner píxeles y que sean 85 píxeles. Después de tu lado derecho asegúrate seleccionar el contenedor correcto. Recuerda que estamos en banner principal, subcontenedor 1 y subcontenedor 2. Vamos a darle clic a este subcontenedor, asegúrate que diga aquí ancho 42 píxeles. Si es así, quiere decir que es el contenedor correcto, muy importante. Y en cuanto le damos clic, ancho del contenido, aquí dice ancho completo, déjalo como está, abajo dice ancho, está en píxeles, vamos a darle clic y vamos a cambiar a porcentaje y vamos a poner que sea 100%. Y por último, vamos a seleccionar el contenedor o el banner principal. Recuerda que acá a la derecha dice banner principal, vamos a darle clic. Aquí vemos todas las opciones y aquí donde dice elementos, acá abajito dice dirección, está seleccionada esta que dice fila horizontal. Nosotros vamos a seleccionar esta que dice columna vertical. Simplemente darle clic y como puedes ver ahora todos los elementos ya se acomodaron mucho mejor. Ahora vamos a estar viendo la cuestión de la imagen que está un poquito más grande. Vamos a darle clic a la imagen. Acá tenemos las propiedades y recuerda que habíamos puesto aquí en margen izquierda, habíamos puesto menos 155 píxeles.
que esto es válido solamente para computadoras de escritorios. Entonces simplemente se lo vamos a quitar y vamos a dejarlo en 0 y listo. Ahora nos vamos acá en la parte de arriba donde dice estilo y en ancho lo dejamos en porcentaje y vamos a poner 70%. Y como puedes ver, ahora si le damos clic aquí, vamos a ver cómo se vería en modo tableta. Date cuenta cómo ya los elementos están mucho mejor ordenados y va agarrando forma todo nuestro sitio web. Ahora nos vamos a la parte de arriba al modo móvil para también configurarlo. Vamos a darle clic y vamos a configurar todo esto para que también se pueda ver al 100%. Vamos a dar clic aquí en el texto de nuestro lado izquierdo, aquí en estilo, en tipografía, vamos a darle clic y vamos en tamaño, vamos a escoger, por defecto tiene 78, vamos a ponerle 42 píxeles y acá en la parte de abajo, altura de línea, vamos a ponerle que sea de 50 píxeles. Ahora, como puedes ver, tenemos este espaciador de aquí que sinceramente nos agrega ahí un espacio que no necesitamos en los teléfonos móviles. Entonces le damos clic acá en el modo avanzado hasta la parte de abajo. Tenemos esta opción que dice adaptabilidad. Le damos clic y vamos a donde dice ocultar en móvil vertical. ¿Ves que está apagado? Simplemente la vamos a encender y listo. Ya de esta manera no se va a ver en los celulares y ese espacio no va a estar. Si por ejemplo aquí le damos clic para que se oculte, date cuenta cómo ya se quita ese espacio. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a seleccionar del lado derecho el contenedor que está abajo de encabezado, que se llama subcontenedor. Vamos a darle clic y acá en las opciones en la parte de arriba vamos a escoger avanzado. Y aquí tenemos un relleno de 48 píxeles. Vamos a ponerle solamente 30 píxeles y asegúrate que aquí los demás sean 0. De hecho, a ver, aquí vamos a ponerle solamente 30 píxeles y los demás van a tener 0. Después vamos a seleccionar el otro contenedor que está abajo de espaciador. Recuerda que solamente se llama cont. Para que no te confundas, vamos a darle clic y aquí en la parte de arriba vamos a seleccionar avanzado y tenemos 16 y 40 de relleno. Solamente le vamos a dar clic aquí para que todo se ponga en 0. Ahora bien, vamos a estar modificando lo que es el botón. Como puedes ver, se ve horrible. Vamos a darle clic. Recuerda que este botón es un contenedor muy importante. Está abajo de donde dice espaciador, dice contenedor. Este es el contenedor que prácticamente es el botón. Muy importante para que no te vayas a confundir. De aquí en nuestro lado izquierdo nos vamos acá a estilo y aquí donde dice ancho vamos a poner 100 y altura mínima también vamos a poner 100, amigos, y como puedes ver ya se ve el círculo simétrico como debe de estar de forma original. Y bueno, amigos, listo, ya hemos terminado prácticamente de hacer las configuraciones necesarias para que quede en móvil, en tableta y en el escritorio. Ahora viene algo muy importante, así que te pido que pongas muchísima atención porque vamos ya a terminar de realizar todo este banner. Entonces vamos a agregar acá lo que es una flecha, ahorita lo vas a estar viendo, pero todo esto es por medio de código CSS. Recuerda que el código CSS no es como tal un lenguaje de programación, solamente son estilos que se pueden dar a través de texto. Entonces te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y lo que vamos a estar haciendo también es que este botón, si por ejemplo yo me posiciono sobre el botón, se alumbra de color verde, pero la letra, como te puedes dar cuenta, queda de color blanca. Eso lo vamos a cambiar por medio de CSS para que la letra, en lugar de ser blanca, quede en color negro. Entonces es lo que vamos a estar haciendo, así que pon muchísima atención y vamos allá. Lo que vamos a estar haciendo ahora es agregar un elemento que se llama HTML. Aquí vamos a buscarlo, simplemente pon HTML, es este que nos aparece aquí. Vamos a arrastrarlo acá a la parte de abajo, le damos clic y aquí de nuestro lado derecho, como puedes ver, ya nos dice contenedor y tiene abajo HTML. A esto que dice contenedor vamos a cambiarle y vamos a ponerle el nombre. En este caso yo le puse código CSS para que sepamos que son los estilos que vamos a ir agregando de forma manual. Ahora, en la descripción de este video va a haber un enlace y ese enlace te va a estar llevando
a toda esta información que tú tienes solamente que copiar y pegar. De hecho, aquí está muy fácil porque aquí te lo pongo, copia y pega el código CSS. Así que sigue las instrucciones como te lo voy a estar enseñando ahora. Lo primero que vamos a hacer es darle clic acá a donde dice HTML, te aparece este cuadrito de aquí y nos vamos acá a la página que te comenté y simplemente vamos a seleccionar esta parte, el número 1, clic derecho y vamos a copiar, nos vamos de nuevo aquí y simplemente lo pegamos. Entonces recuerda que cualquier otro código que nosotros vayamos a pegar aquí siempre tiene que ir entre estas dos que dicen estilo y estilo. Muy importante, vamos a estar pegando todo el código dentro de estas dos palabras para que pueda tener efecto. Entonces una vez que ya peguemos este, vamos a pegar el siguiente que sería el número 2. Recuerda, solamente lo vamos acá a seleccionar, vamos a darle clic derecho en copiar y acá es importante pegarlo abajito de la llavecita, así como lo estás viendo ahora mismo. Y listo, quizás todavía no ha pasado nada, no te preocupes, ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo funcionar. Ahora nos vamos de nuevo acá y vamos a copiar el código número 3, que es solamente este apartado de aquí. Igual lo copiamos, nos vamos de nuevo aquí y vamos a seleccionar acá este contenedor que es el círculo. Ahí le damos clic para que se seleccione y de nuestro lado izquierdo en la parte de arriba le damos clic en avanzado y aquí donde dice clases CSS simplemente vamos a pegar lo que hemos copiado y listo amigos. Ahora sí, por ejemplo, ¿qué es lo que debería de hacer esto? Es que cuando nosotros pasemos el mouse sobre el círculo la letra se vuelva color negro, pero como puedes ver todavía no se ha vuelto color negro. Entonces lo que tenemos que hacer amigos es agregar un enlace porque no lo hemos agregado y aquí en este lapicito vamos a darle clic. Esto es para modificar el texto, el encabezado y acá abajito dice enlace. Entonces como puedes ver no tiene ningún enlace. Tú puedes pegar cualquier enlace porque después lo vamos a configurar para que enlace a otra página de tu sitio web. Aquí yo le voy a pegar un enlace de ejemplo y listo, lo pegamos y ahora ya tiene un enlace. Entonces cuando nosotros pasemos amigos sobre este círculo, como te das cuenta, ya el texto que dice ver servicios se vuelve color negro. Esto quiere decir que el código CSS que pegamos ya está en funcionamiento. Así es como quedaría. Recuerda guardar todos los cambios para que no pierdas absolutamente nada. En la parte de arriba vas a darle clic en publicar. Después amigos, recuerda que acá tenemos este borde de aquí. Vamos a darle clic a este lapicito para modificar los parámetros. Aquí tenemos contenido ya avanzado, vamos a darle clic acá en avanzado y nos vamos de nuevo acá a copiar el código número 4 que dice icono de flecha CSS. Recuerda, también es lo mismo, vamos a asegurarnos de seleccionar todo, clic derecho copiar, regresamos aquí y lo tenemos que pegar en el contenedor acá abajo de código, dice HTML, vamos a darle clic para que nos mande a lo que son los códigos que hemos pegado y vamos a pegar este código abajito de esta llave. Simplemente ahí lo pegamos, así tiene que quedar. Después nos vamos de nuevo a copiar el código 5 que es clase CSS de icono de flecha. Vamos a copiar esta parte, copiar y regresamos aquí. Vamos a dar clic en este contenedor que está solo con el borde y aquí donde dice avanzado tenemos acá que dice clase CSS. Simplemente aquí vamos a pegar lo que hemos copiado que se llama Anglebots. Y listo amigos, una vez que ya pegamos la clase, ahora para ver el cambio pues simplemente vamos a darle clic aquí para que se cierre y como te das cuenta agregó lo que sería una flecha que prácticamente esta flecha hace que el usuario vea esto de aquí que dice Top Agencia en México. Entonces le da como ese realce y sinceramente se ve bastante bien. Entonces como pudiste ver así es como tú lo deberías de ver en este momento. Recuerda que llevamos dos códigos CSS. Cuando pasamos el mouse esto se colorea de color negro el texto y la flecha que acabamos de agregar. Y bueno amigos, con esto ya hemos concluido toda esta sección del banner principal. Ahora vamos a estar haciendo el siguiente banner, así que pon muchísima atención y te recuerdo que confíes en mí,
créeme que vas a aprender al máximo nivel y quizás todavía no veas un diseño terminado porque todavía faltan muchas cosas, pero la verdad es que te aseguro que si sigues este curso paso a paso, al final tendrás tu propia página web profesional y además habrás aprendido demasiado. Para hacer la otra sección de nuestro sitio web, vamos aquí a agregar otro contenedor. De nuestro lado derecho, asegúrate que si por ejemplo todos los contenedores los tienes así desordenados, es mejor que queden así ordenados para que no te confundas. Aquí tenemos el contenedor, lo arrastramos a esta parte de acá y lo agregamos. Ahí se agregó el contenedor. Ahora recuerda que acá va en el principal código CSS, vamos a darle un clic para moverlo y que esto de código CSS siempre quede a lo último para que no nos confundamos. Y este de acá pues es el contenedor que acabamos de agregar. Aquí tú puedes agregar el nombre que tú quieras. Vamos a ponerle por ejemplo sección 2 para el ejemplo del video. Aquí de nuestro lado izquierdo, ancho del contenido, vamos a seleccionar ancho completo. Abajo donde dice ancho vamos a dejarlo acá en 100%, vamos a poner. En la parte de abajo donde dice dirección vamos a escoger la primera, fila horizontal. Después en la parte de arriba donde dice estilo vamos a agregar lo que es un color al fondo. Vamos a darle clic aquí donde dice clásico, color. Le damos clic y aquí en la cajita vamos a escribir lo siguiente, BBF340 y así tiene que quedar de este color verde. Después nos vamos acá arriba donde dice avanzado y aquí en relleno arriba vamos a ponerle 20 y aquí donde dice relleno vamos a darle clic acá para que todo se ponga en 0. Arriba vamos a ponerle 20 y abajo también le vamos a poner 20. Después agregamos otro elemento y vamos a buscarlo porque es una lista, simplemente pon lista y vamos a escoger esta que dice listado de iconos, arrastramos acá en medio y así se tiene que ver. Y como puedes ver tiene 3 elementos. Aquí lo que vamos a estar haciendo es eliminar este y solamente nos vamos a quedar con el primero. Y aquí en el nombre vamos a cambiarlo y vamos a ponerle branding en mayúsculas. Vamos a eliminar el icono que tiene y acá donde dice biblioteca de iconos le damos clic y vamos a buscar el siguiente icono. Aquí vamos a ponerle Star y vamos a escoger esta estrella que está pintada como de gris. Vamos a darle clic y le damos clic en insertar. Como puedes ver acá en la parte de abajo ya se agregó y esto lo que voy a estar haciendo es aquí cerrar este cuadrito. Recuerda que si tú le das clic aquí a lo blanco se abre. Y también para cerrarlo simplemente dale clic para que quede así. Lo único que vamos a estar haciendo ahorita es darle clic aquí para que se pueda clonar. Vamos a clonarlo 4 veces, que te aparezcan 4 en total. Y aquí lo que vamos a estar haciendo es cambiar el nombre. Vamos a cambiar el nombre del segundo, vamos a darle clic. Y vamos a poner acá diseño en mayúsculas, lo vamos a poner diseño. Le damos clic para que se cierre, vamos a cambiar el nombre de este otro, vamos a poner desarrollo y por último aquí vamos a poner crecimiento y listo, vamos a cerrarlo para que ya quede así y ahora lo que vamos a estar haciendo es clonar cada elemento 3 veces, es decir, 3 de branding, 3 de diseño, 3 de desarrollo y 3 de crecimiento. Entonces vamos ahí, nos quedan 3 de branding, vamos a clonar acá 3 de diseño, 3 de desarrollo y 3 de crecimiento. Así nos tiene que quedar. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es ordenarlo. Por ejemplo, branding, abajo de branding iría diseño, abajo de diseño iría desarrollo. Entonces, por ejemplo, mira, branding, acá tengo diseño, lo muevo para que sea branding, diseño, desarrollo y que sea crecimiento. Entonces ya me quedan 4, branding, diseño, desarrollo, crecimiento. Y así vamos a hacer lo mismo, branding, diseño, desarrollo y crecimiento. Y listo amigos, de tal manera que te quede así, branding, diseño, desarrollo, crecimiento, branding, diseño, desarrollo, crecimiento, branding, diseño, desarrollo, crecimiento. Recuerda que en total son 12 elementos. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí en la parte de arriba dice disposición y está seleccionado por defecto. Pero al lado tenemos esto que dice integrado. Entonces vamos a darle clic
y como puedes ver todo se coloca en una sola línea, que es lo que queremos. Después acá en la parte de arriba vamos al apartado de estilo y en espacio intermedio vamos a poner la cantidad de 48 píxeles. Ahora nos vamos acá abajito donde dice icono y en el tamaño vamos a poner 40 píxeles. Aquí arribita donde dice color vamos a poner lo que es un color negro, amigos. Y aquí donde dice brecha vamos a poner 32 píxeles. Después nos vamos abajo donde dice texto y aquí en tipografía vamos a buscar, recuerda la que dice Plus Jakarta. Es esta de Plus Jakarta Sans y en tamaño vamos a poner 40 píxeles, lo que es el peso seleccionamos 600 y altura de línea va a ser de 52 píxeles. Listo por esta parte, vamos a cerrar esta ventanita y aquí en el color, amigos, vamos a ponerle el color negro para que todo esté negro, así le tiene que quedar. Ahora lo que tenemos que hacer, y pon muchísima atención para darle una magia a todo esto y que quede impresionante, vámonos, recuerda a los recursos que tienes de los estilos CSS, recuerda que el enlace está en la descripción de este video y tenemos que copiar el código número 6, amigos, muy importante para que no te confundas, código número 6, contenido de marquesina CSS. Entonces simplemente acá seleccionamos todo, amigo, recuerda que es también con el punto, lo seleccionamos todo, clic derecho, copiar. Nos venimos de nuevo aquí y seleccionamos del lado derecho lo que es el código CSS. Aquí donde dice recuerda HTML. Y aquí vamos a pegar el código que copiamos abajo de esta llavecita. Vamos a darle un espacio y simplemente lo pegamos. Así como lo estás viendo ahorita en pantalla. Y listo. Ahora vámonos de nuevo, amigos. Aquí vamos a copiar el código número 7, clase CSS de contenido de marquesina. Vamos a copiarlo todo aquí, copiar y nos vamos de nuevo acá. Y aquí debemos de seleccionar lo que es la lista. Vas a darle clic aquí o también acá a la derecha donde dice sección 2, listado de iconos, que sería este listado. Y aquí tenemos esto que dice avanzado, le damos clic. Recuerda que es acá donde dice clase CSS. Y simplemente lo pegamos, amigos. Y como puedes darte cuenta de forma mágica, de forma impresionante, se nos ve este diseño que la verdad capta muchísima la atención del usuario. Ahora, una última configuración que vamos a estar haciendo, recuerda seleccionar lo que es el listado de iconos. Nos vamos acá a avanzado y donde dice ancho, vamos a darle clic y vamos a escoger el último, personalizado. Aquí por defecto viene en porcentaje, vamos a darle clic y vamos a seleccionar que sea píxeles y vamos a escribir la cantidad de 1 y 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Muy importante porque eso va a querer decir que prácticamente ya esta lista va a ser infinita. Ahora vamos a ver qué tal se ve en tableta. Vamos a dar clic acá arriba. Y como puedes ver, ahí está funcionando perfecto. Ahora tú también puedes modificar la cuestión del tamaño de texto. Para hacer esto simplemente le das clic aquí. Y aquí nos vamos a estilo y el espacio intermedio es de 48. Lo podemos cambiar a 30 píxeles, por ejemplo. Aquí le vamos a poner 30 píxeles. También acá donde dice icono, podemos cambiar este tamaño de 40 a 30 píxeles. Y abajo donde dice texto, aquí en tipografía, vamos a darle clic y en lugar de 40, podemos cambiarlo para que sea 30 y como puedes ver ya se ve mucho mejor. Ahora también vamos al modo móvil acá en la parte de arriba, vamos a darle clic, igual funciona bastante bien. Obviamente también tenemos que modificar el tamaño del texto. Por ejemplo, se podría reducir acá donde dice estilo lista, en lugar de 30 puede ser 25, acá en icono también 25 y por último acá en texto vamos a darle clic acá en tipografía, también puede ser en 25 y como puedes ver ahí se ajustó un poco mejor. Recuerda que esto depende de cada quien, tú también lo puedes poner un poco más pequeño o incluso un poco más grande, dependerá del gusto de cada persona. Así que ya quedó esta sección, amigos, que como pudiste ver quedó con un diseño increíble que prácticamente capta la atención de nuestros usuarios. Vamos a darle clic acá para ver cómo va quedando nuestro sitio web de agencia de marketing. Como te puedes dar cuenta, va agarrando un diseño profesional. De nuevo te pido que tengas muchísima paciencia y que confíes en mí. Mira todo lo que has estado aprendiendo. La verdad es que ese es mi objetivo, que puedas seguir aprendiendo al máximo nivel. Así que continuamos diseñando las siguientes secciones
tranquilo, no te me desesperes. Recuerda que si no entendiste algo del video, le puedes dar pausa para que lo puedas regresar y volver a verlo para que lo puedas entender. Ahora amigos, vamos a continuar con la sección About o acerca de nosotros, de la empresa. Vamos a agregar un contenedor acá en la parte de arriba, contenedor. Lo arrastramos igual acá a este apartado de aquí. Recuerda que es importante que acá a la derecha nos aparece contenedor. El código CSS lo vamos a arrastrar para que siempre quede de último. Aquí contenedor vamos a cambiar el nombre por, yo le puse sección 3 o tú también le puedes poner acerca de nosotros, etcétera. Y ahora algo muy importante que vamos a estar configurando ahora son todas las configuraciones globales de nuestro sitio web. ¿Cómo hacemos esto? Acá en la parte de arriba tenemos este botón que dice ajustes del sitio. Vamos a darle clic y tenemos colores globales, fuentes globales. Vamos a comenzar primero con colores globales. Aquí tenemos los colores del sistema principal, secundario, texto, énfasis. Y en principal vamos a poner el siguiente color que es el que vamos a estar utilizando, que sería 090909. Este sería el color principal de nuestro sitio web. Después el color secundario sería D0, D0, D0. Este color que es como un gris claro. Después en color del texto, igual acá vamos a agregar este código. Prácticamente son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que nos va a agregar este color igual como gris un poco más oscuro. Y por último el color del énfasis, vamos a darle clic acá y este código sería BBF340, que es el color verde. Entonces así también te debería de quedar a ti todas las configuraciones de los colores del sistema o de nuestro sitio web. Por último tenemos que guardar los cambios. Acá en la parte de abajo dice guardar cambios. Y listo. Una vez que guardamos, vamos a darle clic a la flechita de arriba para regresar a la parte de atrás. Y abajo tenemos fuentes globales. Vamos a darle clic aquí. Aquí en principal vamos a darle clic y vamos a escoger Yakarta. Esta que está aquí, plus Yakarta Sans. Y listo, simplemente cerramos esto de aquí. Lo que es la secundario, vamos a darle clic acá y vamos a seleccionar Canit. Recuerda, Canit igual de Google, Canit. Y listo, no movemos nada. Le damos clic acá para que ya se seleccione. Después continuamos con texto. Vamos a darle clic aquí y realmente Roboto me parece muy bien. Entonces simplemente lo dejamos como está. Después tenemos énfasis. Vamos a dar clic aquí y vamos a poner acá en familia igual la de Yakarta. Vamos a seleccionar plus Yakarta y listo. Después recuerda abajo guardar cambios y ya quedó esta parte. Después vamos igual acá arriba a la parte de atrás y vamos a darle clic aquí donde dice tipografía. Y aquí lo único que vamos a hacer es donde dice espaciado de párrafos. Vamos a ponerlo en 0. Recuerda que aquí dice top agencia, está el texto y hay un espacio. Hay un espacio entre el texto y el botón. Entonces, cuando nosotros pongamos aquí 0, este espacio ya se va a quitar. Vamos a poner acá 0 y como te podrás dar cuenta, ya se quitó este espacio. Y listo, solamente abajo guardamos los cambios. Ahora regresamos de nuevo atrás y nos vamos acá hasta la parte de abajo. Y acá dice ajustes, tenemos identidad del sitio, fondo y disposición. Vamos a darle clic en disposición y acá en disposición o estructura dice ancho del contenido. Vamos a poner nosotros 1200. Relleno del contenedor vamos a poner 0, que todos estén en 0. Y por último acá en huecos está en 20, vamos a dejarlo en 0. Y listo, solamente ya abajo guardamos los cambios. Y listo amigos, simplemente regresamos acá atrás, tenemos esta tachita para cerrar esta ventana y ya regresamos de nuevo a diseñar la siguiente sección. Ahora vamos a modificar, recuerda la sección número 3 o la sección de About. Acá de nuestro lado derecho vamos a darle clic para ver los parámetros de configuración. Ancho del contenido vamos a dejarlo en caja. Aquí abajito dice ancho y tenemos que ponerle 1200 píxeles. Después acá en la parte de abajo donde dice alinear elementos, vamos a escoger el tercero que dice fin. Le damos clic para que se seleccione. Y aquí por último en huecos vamos a poner todo en 0. Después nos vamos acá en la parte de avanzado y aquí en relleno vamos a darle clic para que se desvincule. Y aquí arriba vamos a poner 124. Derecha vamos a poner 20. Abajo 124.
y izquierda también vamos a poner 20, así te tiene que quedar. Ahora vamos a agregar un nuevo contenedor acá en la parte de arriba, contenedor, arrastramos y lo agregamos ahí en medio como lo ves en pantalla, y aquí en la configuración donde dice ancho del contenido vamos a dejarlo en ancho completo, y aquí donde dice dirección vamos a seleccionar la primera fila horizontal. Aquí después dice contenido justificado. Vamos a seleccionar el número 4 que dice espacio intermedio. Después dice alinear elementos y vamos a escoger centro. Y por último en huecos vamos a darle clic acá para que todo quede en 0 y listo. Después nos vamos arriba al menú de avanzado y acá en relleno vamos a darle clic para que todo se ponga en 0 y donde dice abajo vamos a agregar que sea 24. Ahora aquí vamos a agregar lo que sería un encabezado, vamos a arrastrarlo y lo agregamos aquí, y aquí en este caso yo voy a escribir nosotros. Listo, tú puedes escribir igual lo que tú necesites. Después nos vamos arriba en estilo y aquí donde dice tipografía tenemos este mundo. Vamos a darle clic y está por defecto principal. Vamos a escoger secundario y acá vamos a darle clic a este lapicito. En peso vamos a dejarlo en 400 normal y en el tamaño vamos a poner que sea de 20 píxeles y en altura de la línea que sea de 28 píxeles. Y por último vamos a agregar lo que sería un efecto de entrada. Acá en avanzado nos vamos a efectos de movimiento, animación de entrada y vamos a escoger el tercero, Fade in Left. Ahora amigos, después vamos a agregar lo que sería un botón. Vamos a buscarlo por acá, botón, y ese botón hay que asegurarnos que lo arrastremos porque va a estar encima del texto que dice nosotros. Entonces vamos a agregarlo allí y como te puedes dar cuenta, aquí ahorita te lo voy a estar enseñando, el botón va a aparecer del lado derecho, así como lo ves con la flecha, así que no te asustes, es completamente normal que aparezca del lado derecho porque eso es lo que estamos buscando. Ya verás que todo va a cobrar sentido más adelante. Entonces recuerda que aquí va a quedar la palabra nosotros y el botón va a quedar del lado derecho, y acá en lo que es la estructura del sitio web asegúrate que encabezado abajo aparezca lo que es el botón, muy importante. Dicho esto, vamos a continuar acá en lo que sería el botón. Vamos a darle clic para aquí modificar lo que es el texto. Y aquí donde dice texto vamos a agregar lo siguiente, agregamos ver más o también puedes tú agregar el texto que tú quieras. Ahora vamos a agregar un icono al botón, aquí donde dice icono en este círculo que está coloreado de color gris. Aquí vamos a buscar y vamos a poner arrow y vamos a elegir, voy a estar eligiendo esta flecha de aquí, vamos a darle clic, insertar y posición del icono vamos a poner que sea fin para que se ponga del lado derecho. Aquí en espaciado del icono vamos a ponerle que sea de 10 píxeles. Luego vamos al apartado acá arriba de estilo, vamos a darle clic. Aquí en tipografía damos clic en este mundo y vamos a escoger secundario. Vamos a modificar lo que es la tipografía, damos clic en este lápiz y el tamaño vamos a ponerla en 16 píxeles. Y acá abajo altura de línea vamos a poner que sea de 24 píxeles y listo. Después en el apartado de color de texto vamos a hacer clic en este mundo y vamos a escoger principal. Después acá abajito donde dice color, este color verde que tiene actualmente, vamos a bajarle toda la opacidad. Lo hacemos aquí, este es el círculo negro, simplemente vamos a seleccionar y vamos a bajarlo hasta lo último para que se quede completamente transparente. Y el botón te tiene que quedar así, prácticamente con el fondo de color blanco para que pueda ser transparente. Ahora nos vamos acá a la pestaña que dice al pasar el cursor y aquí el que dice color vamos a dar clic en este mundo y vamos a escoger principal. Esto lo que va a hacer ahora es que cuando nosotros pasemos el mouse sobre el botón se va a colorear todo de color negro. Vamos a hacer el ejemplo, mira, si yo paso el mouse todo se colorea de color negro. Así lo deberías de tener tú. Vamos a continuar. Después en color del texto vamos a escoger el color blanco y esto va a hacer que cuando pasemos el mouse se coloree lo que es la letra en color blanca. Entonces vamos a hacer igual el ejemplo. Mira, voy a pasar sobre el botón y la letra ya se colorea de color blanco, ya no se ve todo el botón de color negro. Ahora aquí vámonos a donde dice tipo de borde y vamos a escoger continuo.
Ancho del borde, aquí vamos a poner 1 para todos, lo que es derecha, abajo, izquierda, todos tienen que tener 1. Aquí abajito, color del borde, vamos a hacer clic en el mundo y vamos a escoger secundario. Y lo que se logra con esto, vamos a dar clic aquí para quitar la ventana, es que tenga un borde, como ya lo vimos acá, como un borde delgado de el color gris. Entonces ahí va quedando. Vamos de nuevo acá a las configuraciones, ancho del borde, color del borde, recuerda que ya es como gris. Y aquí donde dice radio del borde, vamos a poner que todos sean de 100 píxeles. Y por último, acá donde dice relleno, vamos a poner acá, le vamos a dar clic. Y aquí vamos a poner que sea 9, 16, 9 y en la izquierda vamos a ponerle 20 píxeles. Así debe de quedar. Y vamos a dar clic aquí para ver cómo va quedando el botón. Como puedes ver, quedó un botón redondo. La verdad es que tiene un muy buen estilo. Entonces también así te debe de quedar a ti. Y listo, amigos, ya tenemos nuestro botón. Ahora acá a la derecha, donde dice contenedor, vamos a darle clic para que se cierre y nos pueda quedar así. Ahora vamos a agregar otro contenedor, amigos. Lo vamos a hacer en medio de estos dos elementos, donde dice nosotros y en medio del botón de ver más. Ahora es un poquito complicado agregarlo desde acá. Si nosotros le damos clic y lo arrastramos, es más complicado. Entonces vamos a hacerlo de la forma mucho más fácil. ¿Cómo hacemos esto? Vamos acá, seleccionamos este que dice contenedor, le damos clic derecho y vamos a darle clic aquí donde dice añadir nuevo contenedor. Y se nos añade ya el contenedor donde nosotros lo queremos. Este contenedor, el ancho completo, déjalo así, ancho completo. Lo que es el ancho, vamos a poner acá que sea de 77%. Nos vamos al botón de arriba donde dice avanzado. Y aquí donde dice relleno, vamos a dar clic aquí para que todo se ponga en 0. Y este que dice arriba, vamos a poner acá 68 píxeles. Y aquí vamos a agregar un editor de texto. Vamos a darle clic acá arriba y aquí tenemos editor de texto y lo vamos a estar arrastrando, amigos, aquí en este apartado y lo soltamos. Recuerda que es importante que a la derecha aquí te va a aparecer contenedor. Verifica bien que abajo diga editor de texto. Y aquí ahora vamos a pegar el texto que tú quieras. Yo tengo un texto ya preparado. Voy a estar pegando este. Nos vamos acá arriba donde dice estilo y aquí en color del texto vamos a elegir principal. Tipografía también elegimos principal. Aquí damos clic en este lapicito y el tamaño lo vamos a poner en 32 píxeles y en lo que es el peso vamos a dejarlo en 500 mediana. Y aquí abajo donde dice altura de línea vamos a ponerle 40 píxeles. Y listo, ahora por último vamos acá a la ventana de avanzado y vamos a agregar una animación. Aquí donde dice animación de entrada vamos a elegir Fade in Right para que entre por la derecha y como puedes ver así nos quedó el texto donde tú aquí puedes agregar a qué se dedica tu empresa, la visión de la empresa, etcétera. Ahora vamos a agregar un espaciador. Vamos a darle aquí acá arriba y el espaciador está abajo de donde dice botón. Lo arrastramos, amigos, abajo del texto y listo. Aquí vamos a modificar este espaciador. En espacio vamos a ponerle 100 píxeles y después de este espaciador vamos a agregar otro contenedor abajo del espaciador. Entonces vamos a soltarlo. Aquí lo que vamos a hacer a la derecha es cambiar este nombre y solamente vamos a ponerle cont porque es un contenedor dentro de otro contenedor para que no nos confundamos. Ahora en la parte de configuración, aquí donde dice contenido justificado, vamos a elegir el número 4 que dice espacio intermedio. Y aquí arribita donde dice dirección vamos a escoger el primero, fila horizontal. Vamos a las pestañas de arriba, clic en avanzado. Aquí donde dice relleno damos clic para que todo se ponga en 0. Y donde dice arriba vamos a ponerle que sea 20 píxeles. Ahora vamos a ingresar otro contenedor. Dentro de este mismo contenedor vamos a arrastrarlo y lo vamos a ingresar así como lo ves en pantalla, que sea en medio. Lo soltamos. Recuerda que te tiene que quedar así, cont,
y acá está abajo el otro contenedor. Y vamos a cambiar el nombre de este contenedor. Vamos a ponerle carta. Después vamos a agregar lo que es un contador. Vamos a darle clic acá arriba. Aquí en buscar, vamos a buscar ahí contador, es este de aquí. Y simplemente lo vamos a arrastrar. Aquí el contador número de inicio va a ser 0 y número de fin va a ser 9. Recuerda que todo esto tú lo puedes modificar a tu gusto. En el caso, para el ejemplo de este video, vamos a estar poniendo estos datos, pero tú lo puedes adaptar a los números que tú necesites. Aquí en prefijo de número vamos a poner 0 y aquí abajo en título vamos a poner años. Aquí básicamente lo que tratamos de decir es, por ejemplo, 9 años de experiencia o, por ejemplo, 100 trabajos cumplidos o 50 clientes satisfechos. Pueden ser de muchas formas. En este caso vamos a ponerle 9 años. Y ahora lo que vamos a hacer es acá a la derecha vamos a seleccionar el contenedor que se llama carta. Le damos clic, amigos, y acá recuerda que en ancho pusimos lo que es el lapicito y acá lo dejamos vacío. Entonces vamos a poner lo siguiente. Pusimos esto de match with. Esto quiere decir que este elemento, como puedes ver antes estaba en medio, lo va a poner prácticamente a la izquierda porque vamos a agregar más elementos. Entonces te recomiendo pausar el video para que puedas copiar bien esta palabra y no tengas errores. Ahora sí, vamos a seleccionar aquí abajito de carta el que dice contador y nos vamos acá arriba a la pestaña de estilo y en posición del título vamos a elegir la última que dice fin y mira cómo la palabra en lugar de estar abajo ya se pasó al lado del que dice 09. Después acá donde dice alineación vertical del título elegimos la primera arriba y posición del número también vamos a escoger la primera que se llama inicio. Después aquí abajito donde dice número le damos clic y en color del texto asegúrate principal. Tipografía vamos a escoger igual principal y vamos a darle clic a este lápiz. Aquí en tamaño vamos a ponerle 88 píxeles. El peso lo dejamos en 600 y la altura de línea lo vamos a poner en 92 píxeles. Y listo, después nos vamos aquí donde dice título, color del texto, vamos a asegurarnos que sea secundario. En tipografía nos aseguramos que sea la letra de Canit. En tamaño vamos a poner que sean 16 píxeles. El peso está bien en 400 y la altura de línea va a ser de 24 píxeles. Después vamos a la ventana de avanzado y aquí donde dice autoalinear vamos a escoger el primero que dice inicio. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al artículo y vas a copiar el número 8, el que dice espaciado entre contadores CSS. Recuerda que es todo lo que tienes que copiar incluyendo el punto. Clic derecho lo copias, nos venimos aquí. Recuerda que esto se copia aquí a la derecha, tenemos esto que dice código CSS y vamos a seleccionar aquí dice HTML y acá en la parte de abajo, después de esta llave, vamos a pegar esto, tiene que quedar así. Ahora nos vamos de nuevo a lo que es el código y vamos a copiar lo que es el número 9, clase CSS espaciado entre contadores. Simplemente acá lo copiamos, regresamos de nuevo aquí. Y aquí vamos a seleccionar lo que es el contador. Aquí nos vamos a avanzado. Y donde dice clase CSS, simplemente vamos a pegar la clase. Listo, ahora vamos a agregar lo que es un espaciador. Vamos a agregarlo aquí en la parte de abajo del número. Vamos a ponerle acá que sea de 28 píxeles. Y vamos a agregar lo que es un encabezado. Aquí agregamos el encabezado en medio. Y aquí vamos a agregar un texto de ejemplo. Yo agregué este que dice experiencia. Aquí arriba en estilo, tipografía que sea secundario. Color del texto también secundario. En tipografía confirmamos que sea Canit. En tamaño va a ser de 16 píxeles y altura de línea va a ser de 24 píxeles. Luego vamos arriba a avanzado, margen, le damos clic aquí para que todo se ponga en 0 y relleno, igual le damos clic aquí, pero en izquierda vamos a poner que sea de 8 píxeles. Después agregamos otro espaciador, lo arrastramos igual. Recuerda que tiene que quedar abajo de experiencia, así como lo ves en pantalla. Y lo que es el espacio
vamos a ponerle que sea de 132 píxeles. Ahora arriba en avanzado vamos a poner acá en ancho, vamos a escoger personalizado. Aquí escogemos que sea píxeles y vamos a poner que sea de 40 píxeles. Vamos hasta la parte de abajo al apartado que dice borde. Aquí en tipo de borde vamos a escoger continuo y aquí en ancho del borde vamos a darle clic aquí en izquierda, vamos a ponerle que sea 1 y abajo que sea 1. Vamos a dar clic para ver cómo va quedando y te tiene que quedar así. Muy importante, como una tipo L. Entonces damos clic aquí en color del borde, vamos a darle clic y vamos a escoger secundario. Ahora nos vamos al apartado disposición y acá en la parte de abajo donde dice posición vamos a escoger este que dice absoluto. Y aquí donde dice orientación horizontal lo dejamos en 0, vamos a ponerle 0. Y aquí donde dice orientación vertical igual lo vamos a dejar en 0. Ahora lo que vamos a hacer es acá a la derecha seleccionar esta que nombramos carta. Recuerda, vamos a darle clic. Acá donde dice avanzado, en relleno le damos clic aquí para que todo se ponga en 0. Y aquí donde dice izquierda vamos a ponerle 40 píxeles. Y listo, vamos a darle clic para ver cómo quedó. Como puedes darte cuenta quedó muy bonito y ahorita lo que vamos a estar haciendo es duplicar esto para que podamos agregar, por ejemplo, experiencia, años, clientes, etcétera. Entonces, recuerda que aquí a tu derecha tenemos este contenedor que dice carta. Vamos a cerrarlo para que solamente se vea el contenedor. Vamos a darle clic derecho y clic en duplicar. Te va a aparecer acá el otro. Y el que hemos duplicado, vamos a volverlo a duplicar para que tengamos 3 secciones de estas. Entonces, así te tiene que aparecer a ti. Recuérdalo, te tiene que aparecer 3 de estas. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Ahora lo único que tenemos que hacer pues es modificar la información. Por ejemplo, a este de aquí vamos a darle clic y podemos ponerle clientes y aquí le podemos poner, por ejemplo, 80, por ejemplo. Aquí donde dice experiencia vamos a darle clic y le podemos poner contentos. Aquí, por ejemplo, podemos poner 30, por ejemplo, y le podemos poner en lugar de años, podemos poner listos. Y acá en lugar de experiencia vamos a ponerle proyectos, es decir, 30 proyectos listos, etcétera. Recuerda que esto ya tú lo vas a ir cambiando y adaptando a tu empresa o a la información que tú quieras poner. Y bueno amigos, yo modifiqué ahorita esta información, le puse 09, 180, 330 y vamos a darle clic aquí para ver cómo se va viendo nuestro sitio web. Entonces, como puedes ver, ha quedado muy bonito. Va agarrando una forma bastante profesional tu sitio web de agencia de marketing digital. Ahora, un punto muy importante es que este que dice experiencia, vamos a darle clic y mejor acá en estilo vamos a ponerle color del texto. Vamos a ponerle mejor este que dice texto, ya que se ve mucho mejor. Así tú puedes modificar igual los tres, hacer exactamente lo mismo. Acá igual vamos a ponerle texto y en proyectos igual modificamos y le ponemos texto. Entonces, como puedes ver, ya se ve mucho mejor. Ahora, lo que vamos a hacer es acá a la derecha cerrar todos los contenedores para tener un orden. Entonces, vamos a cerrarlo y así va quedando. Va en el principal, sección 2, sección 3, contenedor, contenedor y tenemos lo que es el código CSS. Así te tiene que ir quedando. Ese es el orden que vamos teniendo. Y bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo es agregar una imagen. Aquí vamos a darle un clic para que se agregue de forma automática. Ahora, acá a la derecha yo te recomiendo tener todo ordenado como lo ves en pantalla para que podamos posicionar bien la imagen. Aquí lo que vamos a hacer es mantener con un clic la imagen para que la podamos mover, porque es importante que pueda quedar en el lugar correcto. Entonces vamos a moverla primero a la sección 3. Ahí se está moviendo. Como puedes ver, quedó abajo de la sección 3 y abajo dice imagen. Ahora, esta imagen la vamos a pasar abajo de este contenedor. Igual, vamos a mantenerla con el clic y vamos a pasarla al contenedor número 3. Entonces así debe de quedar. Contenedor aquí, contenedor acá y abajo tiene que quedar la imagen. Este sería el orden correcto. Si por ejemplo aquí, como puedes ver, me creó un contenedor, simplemente lo selecciono. Le doy clic derecho y lo voy a eliminar.
para que me quede de esta forma el orden. Así que es importante que así te quede. Si no te quedó a la primera, no te preocupes, puedes darle pausa al video. El chiste es que te quede en este orden que ves en pantalla. Y lo que tenemos que hacer acá, vamos a darle clic a la imagen para seleccionar la imagen, aquí en seleccionar imagen. Y acá arriba subir archivos, seleccionar archivos. Recuerda que todas las imágenes te las voy a dejar en la carpeta, el enlace está en la descripción del video. Y vamos a subir esta que se llama Globo. Vamos a darle clic en seleccionar y ahí la insertamos. Como puedes ver, se nos pone a la derecha, acá arriba en estilo, donde dice opacidad, vamos a ponerle 0.12 y ahí agarro otro colorcito. Nos vamos arriba donde dice avanzado, aquí donde dice posición, vamos a escoger absoluto. Aquí en orientación horizontal lo dejamos izquierda. En compensación vamos a poner menos 50 píxeles. En orientación vertical tenemos que escoger abajo. Y en compensación vamos a poner acá menos 110 píxeles. Y como puedes ver, vamos a cerrar esto y así debe de quedar en esta posición. Ahora nos vamos acá a la derecha y donde dice sección 3 vamos a darle clic. Y aquí en la opción que dice disposición le damos clic y hasta la parte de abajo dice opciones adicionales. Y aquí donde dice desbordamiento vamos a darle clic y vamos a escoger el primero, oculto. Y listo amigos, vamos a darle clic y así es como va quedando la página web. Como puedes ver, tiene un diseño bastante profesional. Y bueno amigos, ya tenemos lista toda esta sección. Así es como va quedando tu página web. Como puedes ver, con un diseño bastante profesional y atractivo para los clientes. Recuerda que toda la información obviamente tú la vas a poner a tus necesidades. Ahora lo único que falta es hacer las modificaciones necesarias para que esto sea modo responsivo, es decir, que se adapte a tabletas y móviles. Recuerda que le damos clic acá arriba para ir primero al modo tableta. Aquí vamos a seleccionar esta que dice sección 3 y arriba en el botón de avanzado tenemos estos valores de relleno. Aquí le damos clic para que todo se ponga en cero y vamos a poner acá 75, 20, 75, 20. Después vamos acá a la derecha y vamos a seleccionar el segundo contenedor. Muy importante, vamos a darle clic aquí y nos vamos acá arriba donde dice disposición. Tiene lo que es un ancho de 77. Vamos a cambiar a porcentaje y vamos a poner aquí 85%. Ahora vamos a seleccionar este texto y vamos a editar. Nos vamos acá donde dice estilo. Y aquí en donde dice tipografía vamos a ponerle el tamaño, tiene 32, vamos a ponerle que sea de 28. Y acá en altura de línea vamos a ponerle que esto esté en píxeles y que sea de 34 píxeles. Después vamos a seleccionar el primer contador que está abajo de carta, aquí dice carta, abajo tenemos el primer contador, el de 09. Y aquí nos vamos arriba donde dice estilo. Nos vamos aquí donde dice número, tipografía, vamos a darle aquí al lapicito, tiene por defecto 88, vamos a ponerle 70 y lo que es la altura de línea lo mantenemos así. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el mismo estilo a los otros dos que faltan, pero para hacerlo más rápido, acá a la derecha recuerda que tenemos este 09 que se llama contador. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a darle clic en copiar y acá tenemos el otro que es contador también. Y vamos a darle clic acá donde dice pegar estilo. Y como puedes ver ya se pone igual que el otro con el estilo que hemos modificado. Nos falta este. Vamos igual a buscar acá contador y pegamos también lo que es el estilo. Y listo amigos, como puedes ver ya se ve excelente en tableta. Esto ha quedado al 100%. Ahora vamos a darle clic acá arriba para ver cómo se vería todo esto en móvil. Como puedes ver no se ve nada mal. Aquí lo que podríamos modificar sería, por ejemplo, el tamaño de este texto que actualmente acá en estilo tipografía tiene 28. Podríamos bajarlo a 22. La altura de línea la dejamos como está. Vamos a bajar y aquí tenemos un espaciador. Vamos a darle clic aquí para modificarlo. Tiene 100 píxeles, lo podemos dejar en 50 píxeles para que el espacio no sea muy alto. Y aquí también podemos agregar lo que es un espacio. Vamos a darle clic a este contenedor. Y también aquí podemos agregar lo que es un espacio. Vamos a darle clic a este segundo contenedor, no al primero, sino aquí al segundo. Y aquí el que dice margen, vamos a darle clic para que todo se ponga en cero.
Y aquí donde dice abajo vamos a ponerle que sea de 20 píxeles y ya se agregó el espacio. Y así amigos vamos a hacer con los demás contadores. Recuerda que tenemos que seleccionar este que dice carta, avanzado, margen. Aquí le damos clic para que todo se ponga en 0. Y donde dice abajo le damos en 20. También este de 330. Igual bajamos el que dice carta, avanzado. Vamos a darle clic aquí para que se ponga en 0. Y abajo agregamos 20. Y listo, como puedes ver ya tenemos el espacio entre los elementos. Aunque yo creo que en el último, si lo quieres hacer, por ejemplo, a ver, si ponemos acá 20, quedaría así. Realmente el cambio no es mucho, pero también si lo quieres dejar en 0, lo puedes hacer. Creo que también se ve muy bien así. Ya dependerá del gusto de cada quien. Y listo amigos, como puedes ver ya tenemos el modo responsivo para que se vea muy bien en todos los dispositivos y así es como va quedando nuestro sitio web. Si has llegado hasta este punto del video y te está gustando el curso, te invito a que te suscribas a este canal y también lo más importante, que puedas comentar qué tal te ha parecido el curso. Comenta ahora porque esto me ayuda a que el video YouTube lo pueda recomendar a más personas. De antemano te agradezco por tu apoyo y continuamos. Ahora bien amigos, a partir de aquí todo será mucho más fácil, así que te pido que pongas muchísima atención, ya que todo lo que has aprendido también lo vas a estar implementando. Lo que haremos ahora es irnos aquí al panel de administración de WordPress. A la izquierda dice Elementor y vamos a dar clic en ajustes. En el menú de la parte de arriba dice avanzado y tenemos que asegurarnos que este que dice permitir la subida de archivos sin filtrar esté activado. Si lo tienes desactivado, dale clic en activar y acá abajo guarda los cambios. Otro cambio que vamos a estar haciendo es darle clic acá arriba donde dice características. Nos vamos hasta la parte de abajo y aquí donde dice elementos anidados dice por defecto y vamos a cambiarlo a activo y guardamos los cambios. Después nos vamos a la izquierda y aquí en herramientas damos clic, tenemos el menú y vamos al último menú que dice importar, exportar kit. Tenemos dos opciones, escogemos la de abajo que dice importar un kit de plantillas y damos clic iniciar la importación. Nos manda a esta pantalla, aquí vamos a darle clic subir archivos a tu biblioteca, elegir el archivo y nos manda a nuestra computadora. Recuerda que yo te voy a estar dejando todo lo que vas a necesitar en una carpeta principal que va a estar comprimida. Lo único que debes de hacer es descomprimirla y adentro de esa carpeta tendrás 3 carpetas, imágenes, páginas y esta que dice plantilla agencia digital WordPress. Vas a seleccionar esta de aquí y dale clic en abrir. Te aparece este mensaje, dale clic aquí y en seguir. Aquí nos está diciendo que estos plugins se van a estar instalando y vamos a darle clic abajo en siguiente. Después, algo muy importante es que aquí estos dos están seleccionados, contenido y ajustes del sitio, pero nosotros lo vamos a estar ingresando de una forma diferente, ya que hay muchas personas que tienen errores al momento de importar toda esta parte. Entonces vamos a hacerlo de la forma en la que yo te voy a mencionar ahora, así que es de suma importancia que este que dice contenido lo vamos a desactivar para que esto quede así. Después en la parte de abajo vamos a darle clic a importar y esperamos a que se configure. Una vez terminado te va a aparecer tu kit está ahora en vivo y lo que vamos a hacer ahora es darle clic al botón de abajo que dice cerrar y nos manda de nuevo al panel de administración. Ahora verás que se nos ha instalado otros plugins como este que se llama Element Kits y este de abajo que dice Jet Elementor Kit. También nos instaló este otro que dice Metform. No te asustes ya que estos se han instalado porque son necesarios y yo te voy a enseñar cómo utilizarlos. Lo que haremos ahora es irnos aquí del lado izquierdo al plugin que dice Element Kits y nos aparece esta ventana que dice básico, avanzado, personalizado. Lo dejamos en básico y hasta la parte de abajo vamos a dar clic en siguiente paso, después siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso y por último en guardar cambios. Esto es para que nos permita acceder. Después aquí a la izquierda tenemos esto que dice encabezado, pie de página. Vas a darle clic y aquí no tenemos nada. En la parte de arriba dice añadir nueva plantilla. Vamos a darle clic
y acá nos dice tipo, vamos a dejarlo en cabecera, condiciones, todo el sitio, activar, vamos a encenderlo y en título vamos a ponerle header, así como lo ves en pantalla. Y después le das clic aquí donde dice editar contenido y nos abrirá la ventana de Elementor. Así se va a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es importar un diseño para nuestra cabecera. Para esto damos clic en esta carpetita de color negra, le damos clic y aquí nos aparece esta ventana. Lo que debemos de hacer es darle clic a esta flechita que está acá, le damos clic, te va a aparecer importar plantilla a tu biblioteca y dale clic, elige el archivo. Te va a mandar a tu computadora y recuerda que aquí vas a seleccionar la carpeta que dice páginas. Dale doble clic y se te va a abrir con todas estas páginas que ves en pantalla. La que vamos a elegir ahora es la segunda, la que dice cabecera. Y le das clic en abrir. Está cargando, esperemos a que cargue. Y una vez que cargue nos va a aparecer así, cabecera, y lo que tenemos que hacer es darle clic acá a la derecha donde dice insertar. Esperamos a que se inserte y como puedes ver ya se ha insertado lo que sería la cabecera. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle clic acá derecho arriba en publicar, esperamos un ratito y listo. Después ahora nos vamos ya a salir a WordPress y nos manda de nuevo aquí a la administración. Lo que vamos a hacer es darle clic acá en Element Kits de nuevo, encabezado, pie de página y aquí vamos a darle clic arriba, añadir nueva plantilla. Aquí en título vamos a ponerle footer, en tipo, ves que está cabecera, vamos a cambiarlo a pie de página, todo el sitio y vamos a encenderlo. Después vamos a darle clic a editar contenido, de nuevo nos abre la ventana de Elementor, damos clic en la carpetita. Y aquí recuerda que damos clic en esta flechita hacia arriba y clic en elige el archivo. Y aquí vamos a elegir esta que se llama footer. Damos clic en abrir, esperamos a que se importe justo como la anterior y ya la tenemos aquí, es esta que dice footer y damos clic en este botón que dice insertar. Esperamos un ratito y listo, ya hemos insertado nuestro diseño, así también se tiene que ver. Después vamos a darle clic acá en publicar. Y listo, vamos a salir de nuevo acá arriba, salir a WordPress y ya estamos de nuevo en el panel de administración. Listo amigos, vámonos de nuevo acá a Element Kits y encabezado, pie de página y recuerda que tienes que tener estos dos y tiene que estar activo y activo. Una vez que ya tengas esto, ya hemos terminado la parte del footer y la parte del encabezado de nuestro sitio web. Ahora mismo no te preocupes porque todo va a tomar sentido en cuanto terminemos de hacer estas configuraciones, así que tenme muchísima paciencia, créeme que esto va a quedar increíble. Ahora, lo que vamos a estar haciendo es agregar páginas para que después creemos un menú. Nos vamos acá del lado izquierdo a donde dice páginas y ves que solamente tú tienes que tener esta que dice inicio. En mi caso yo tengo dos que dicen inicio porque yo creé otra de prueba, pero tú solamente vas a tener esta de inicio y esta de política de privacidad. Ahora recuerda que la página de inicio vamos a darle clic en editar con elemento. En este caso nos ha quedado de esta manera. Yo le puse crecemos tu marca al máximo nivel y el diseño nos ha quedado así. Ahora habrá muchas personas que quizás el diseño no les quede igual y cometan muchísimos errores. No se preocupen porque por eso he decidido traer este método que es mucho más fácil para que crees lo que sería la página de inicio. Entonces lo que vamos a hacer ahorita para todas las personas que quizás se les hizo un poquito difícil, simplemente es salirnos acá, salir a WordPress y aquí esta página de inicio vamos a darle clic de nuevo acá y esta página de inicio yo te recomendaría eliminarla porque vamos a crear otra. Vamos a crear otra y aplicar el diseño que trae por defecto para que ya todo el diseño quede y lo único que tú tienes que hacer es modificar todo a tu gusto. Esto ya tú lo sabrás hacer porque como pudiste ver en el curso yo ya te enseñé cómo hacerlo y es muy sencillo. Entonces simplemente para eliminar esto das clic aquí donde dice papelería. También yo voy a borrar esta que yo creé y listo, se nos manda acá a papelería. Si tú quisieras eliminar esto de forma permanente, simplemente das clic donde dice borrar permanentemente. Pero también lo puedes dejar allí por si luego las quieres restaurar. Simplemente aquí en restaurar se restauraría la página.
Yo lo voy a dejar en papelería y vámonos aquí. Recuerda que solamente te debe de aparecer esta página de política de privacidad. Y lo que vamos a estar haciendo es crear una página de inicio para poder implementar el diseño y solamente nosotros modificar la información. Entonces damos aquí de acá arriba, añadir nueva página. En el título tú le puedes poner inicio o home, lo que tú necesites. Vamos a ponerle inicio y damos clic acá en publicar para que publiquemos ya la página. Después damos clic arriba, editar con Elementor. Se nos abre ya Elementor y recuerda que te debe de aparecer lo que es el encabezado en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que sería el footer que hemos instalado. Así te tiene que quedar. Ahora lo que haremos es implementar contenido aquí. Damos clic en esta carpeta, después aquí en la flechita que está hacia arriba y elegimos el archivo. Aquí vamos a elegir esta página que dice inicio y damos clic en abrir. Esperamos un ratito a que cargue, te va a tardar de 5 a 10 minutos porque tiene bastante información, así que no te desesperes, solamente queda esperar un ratito. Listo, como puedes ver ya se agregó, acá dice inicio y lo que haremos es acá a la derecha dar clic en el botón que dice insertar. Nos aparece esta parte y damos clic en aplicar. También vamos a esperar un ratito amigos porque es bastante contenido, entonces esperamos a que se agregue. Listo, como puedes ver ya se agregó y das clic acá en el botón de arriba que dice publicar para que se puedan guardar los cambios y así nos tiene que quedar. Tranquilo que ahorita te voy a enseñar cómo modificar todo esto, de hecho es bastante fácil, pero quiero que sigas conmigo ya que vamos a estar ingresando otros diseños de otras páginas y después de esto yo te explicaré cómo modificar todo esto de forma muy fácil. Ahora vámonos de nuevo acá en la parte de arriba, salir a WordPress para que ya salgamos a la administración de WordPress. Después recuerda que tenemos que volver a dar clic acá para que ya nos lleve a la administración y recuerda que estamos acá en páginas. Ya ahorita tenemos esta que dice inicio. Recuerda muy bien que esta que acabamos de crear de inicio tiene que ser la página principal. Entonces simplemente tenemos que asegurarnos aquí en el menú de la izquierda, vamos a donde dice ajustes, después lectura y acá nos dice tu página de inicio muestra y escogemos una página estática. Página de inicio simplemente seleccionamos en mi caso la que dice inicio y damos clic abajo en guardar cambios. También recuerda que acá donde dice enlaces permanentes tiene que estar seleccionado esto que dice nombre de la entrada. Bien importante. Ahora continuamos en el apartado de páginas y aquí vamos a crear una nueva página. Damos clic arriba, añadir nueva página y aquí vamos a poner nosotros o la página de About. Después damos clic acá arriba en publicar, de nuevo en publicar y damos clic arriba editar con Elementor. Aquí recuerda que es muy sencillo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la de inicio. Vamos a darle clic a esta carpetita, después a esta flechita que está hacia arriba y después en elige el archivo. Y aquí vamos a elegir esta que dice nosotros y damos clic en abrir. Esperamos a que se importe. Una vez que ya se haya importado, acá nos aparece nosotros y damos clic en el botón insertar. Esperamos ya a que nos agregue todo el contenido y listo. Ahora no vamos a modificar nada. Vamos a darle clic acá arriba donde dice publicar para que se guarden los cambios y después vamos a salir de nuevo a WordPress, a la administración, porque vamos a crear otra página. Creamos otra página acá arriba, añadir nueva página. Esta página se va a llamar servicios. Recuerda que damos clic acá a publicar, de nuevo publicar y después arriba editar con Elementor. Importamos el diseño, vamos a darle clic a la carpetita, a la flechita que está hacia arriba y después al botón que dice elige el archivo y aquí vamos a elegir la página que dice servicios. Vamos a darle clic en abrir, esperamos un ratito. Una vez que ya haya cargado, elegimos acá servicios y damos clic en insertar. Esperamos a que cargue todo el contenido como lo estás viendo aquí y después damos clic acá arriba en publicar. Ahora igual vamos a hacer lo mismo, vamos a salir igual a la administración de WordPress y vamos a crear otra página. Añadir nueva página, esta página se va a llamar proyectos. Lo publicamos y damos clic arriba editar con Elementor. Recuerda amigos que el proceso es el mismo, damos clic en esta carpetita, después en la flecha de arriba, después elige el archivo y aquí vamos a escoger
la que diga proyectos. Clic en abrir, esperamos a que se cargue y una vez que lo tengamos aquí ya damos clic en insertar para que ya inserte todo el contenido. Aquí ya nos insertó el contenido, vamos a darle clic arriba en publicar y después simplemente salimos a WordPress de nuevo para crear otra página. Vamos a añadir otra página. Esta página se va a llamar blog, editar con Elementor. Recuerda que aquí escogemos la que diga blog, en este caso es la primera, y damos clic en abrir. Aquí la tenemos y damos clic en insertar para que ya ingrese lo que es el contenido. Una vez que ingresemos el contenido, damos clic en publicar y de nuevo nos vamos al panel de administración para crear otra página. Esta página va a ser la página que se va a llamar contacto y viene siendo el mismo proceso. Aquí vamos a elegir esta que dice contacto, clic en abrir e insertamos lo que es el diseño y damos clic acá arriba en publicar y vamos de nuevo a lo que sería el panel de administración de WordPress. Y listo amigos, estas son las páginas que hemos creado hasta el momento. Recuerda que es la de blog, contacto, inicio, nosotros, proyectos y servicios. Esta de política de privacidad es una página que ya trae por defecto WordPress. Son 6 páginas que hemos creado. Con esto ya podemos crear lo que sería un menú y te voy a enseñar cómo hacerlo. Para crear el menú nos vamos acá a la izquierda en apariencia. Tenemos este que dice menús y aquí tenemos que crear un menú. Aquí donde dice estructura del menú tenemos nombre del menú. Tú puedes poner el nombre del menú que tú quieras. En este caso yo voy a poner este nombre principal. Después doy clic abajo en crear menú y listo. Ya con esto hemos creado un menú. Ahora tenemos que agregar información a ese menú. ¿Cómo hacemos esta parte? Vamos aquí donde dice ver todo y comenzamos a seleccionar. Vamos aquí a seleccionar este. Seleccionamos prácticamente todas las páginas que nosotros hemos creado y damos clic en añadir al menú. Verás que todas las páginas se te van a añadir así como lo ves en pantalla y tú los puedes ordenar. En mi caso voy a estar ordenando esta parte, por ejemplo, en inicio ves que dice blog, aquí no quiero que vaya blog. Lo único que tengo que hacer, en este caso abajo de inicio quiero que vaya nosotros. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos, darle un clic, mantener el clic y lo puedes comenzar a mover. Recuerda que tiene que quedar así, inicio, nosotros. Después seguiría servicios, igual mantenemos el clic para que lo podamos mover. Inicio, nosotros, servicios. Después va proyectos. Después sería contacto y por último blog. Así es como quedaría el orden amigos, es como yo lo ordené, pero también tú lo puedes ordenar como tú quieras. Una vez que ya hayas terminado, recuerda darle clic abajo donde dice guardar menú para que se puedan guardar todos los cambios. Y listo amigos, ahora vamos a hacer otra configuración. Para hacer esta configuración nos vamos al menú de la izquierda, acá dice Elementor y abajo de Elementor tienes esto que dice plantillas. Vamos a darle clic y en la parte de acá, en la parte de arriba dice añadir nueva plantilla y importar plantillas. Vamos a darle clic en importar plantillas y acá se te abre esta parte. Vamos a darle clic en seleccionar archivo y nos va a mandar a que escojamos una página. Recuerda que aquí vamos a escoger de la carpeta que te dejo en la descripción. Aquí vamos a escoger este que dice Off Canvas Menú. Muy importante. Aquí damos clic en abrir y después damos clic en importar ahora. Esperamos un ratito y listo, ya te debe de aparecer acá donde dice menú Canva. Después de esto nos vamos al plugin Element Kits de tu lado izquierdo, vamos a darle clic y aquí vámonos acá abajito donde dice encabezado pie de página. Le damos clic, recuerda que tenemos dos, Footer y Header. Vamos a darle clic a Header o encabezado y le damos clic editar con Elementor. Aquí amigos nos va a aparecer el encabezado que es el que queremos modificar y tenemos acá el logo. Al lado del logo no hay nada. Vamos a darle clic y acá de nuestro lado derecho amigos tenemos esto que dice contenedor. Vamos a darle clic para que se abra y también vamos a darle clic al siguiente que dice igual contenedor para que se pueda abrir. Hay una imagen y está este que dice Element Kits Not Menu. Le damos clic y aquí de nuestro lado izquierdo dice ajustes del menú y nos dice seleccionar menú.
le damos clic y escogemos principal o el nombre del menú que hayamos puesto. En cuanto lo escogemos, como te puedes dar cuenta, ya acá en la parte de arriba se nos agrega lo que es el menú de las páginas que hemos creado. Como puedes ver, todo va cobrando sentido y después vas a darle clic allá arriba en publicar para que se guarden los cambios. También otra configuración que vamos a hacer aquí mismo es acá donde dice abajo de Element Kits tenemos otro contenedor. Vamos a darle clic, tenemos lo que es un botón y tenemos esto que dice Off Canvas. Vas a darle clic y acá de tu lado izquierdo dice Setting, seleccionar plantilla, dale clic y tienes que elegir el último que dice Menú Canva. Muy importante. Y listo, dale clic en publicar y si quieres podemos guardar esta parte para que veas que ya tenemos acá el menú y acá tenemos este menú tipo hamburguesa. Si le damos clic, acá nos va a aparecer también esta información que sinceramente se ve bastante bien. Aquí nos aparece esto y todo esto lo podemos modificar. Ahora amigos, si nos vamos ya a nuestra página, ponemos nuestro dominio. Yo voy a poner pixelflow.com y como puedes ver la página nos aparece ya con un diseño. Prácticamente nos hemos ahorrado bastante tiempo y así es como te debe de aparecer. Lo único que tenemos que hacer ahora es ingresar toda la información. Para todas las personas que quizás no les quedó esta parte, etcétera, como puedes ver ya ha quedado y tú solamente vas a ingresar la información. El diseño es muy profesional y muy atractivo para crear tu propia agencia de marketing. Así es como te debe de quedar. Recuerda que acá arriba tenemos el menú, tenemos el logo, tenemos esta parte de aquí donde dice nosotros, igual nos va a llevar a la página que hemos creado de nosotros y también aquí donde dice servicios nos va a llevar a la página que hemos creado de servicios. Por eso estábamos creando todas estas páginas y mira que ahorita ya todo ha cobrado sentido. Entonces así es como también te tiene que quedar a ti. Ahora yo te voy a enseñar cómo tú ingresas tu propio logo y también para modificar esto que dice Start Project. Vámonos al panel de administración de nuestro WordPress acá en la parte de arriba y para modificar la parte del logo e ingresar tu propio logo nos vamos al plugin acá abajo que dice Element Kits y después aquí tenemos este submenú que dice encabezado pie de página y tenemos dos, footer y header. Tenemos que seleccionar este que dice header y vas a darle clic en editar con elemento. Y aquí de forma muy sencilla, como ya yo te he enseñado, tú puedes modificar esta parte. Por ejemplo, si tú quieres poner tu propio logo, simplemente le das clic acá. Aquí tenemos la imagen, seleccionar imagen. Y aquí vamos a darle clic donde dice subir archivos, seleccionar archivos y puedes ingresar la imagen que tú quieras. Recuerda que en la carpeta que vas a descargar te voy a incluir un logo que se llama Pixelflow para que también puedas hacer tus pruebas. Y aquí yo tengo este, vamos a darle clic en abrir, después acá en seleccionar y como puedes ver de forma muy sencilla ya tienes el logo de tu marca o de tu empresa. También este botón que dice Start Project, para modificarlo simplemente dale clic al lápiz y aquí tú puedes poner lo que tú quieras también en donde dice texto. Yo aquí le puse enviar mensaje, pero recuerda que ya dependerá de cada quien. En la parte de abajo tenemos esto que dice enlace y aquí tú lo puedes enviar a la página que tú quieras. Por ejemplo, si tú lo quisieras enviar a la página de servicios, a la que está acá servicios, simplemente le pones slash y vas a poner servicios. Ahora recuerda que para ver los cambios simplemente le das clic en publicar y en el ojito y aquí ya hemos guardado, hemos cambiado el logo y también este botón por enviar mensaje. Si le damos clic nos va a mandar a la página de servicios que es la que hemos creado anteriormente. Y listo amigos, esto sería por la parte del encabezado. Después vámonos acá de nuevo a salir a WordPress y vamos a ver cómo modificar el pie de página o el footer de nuestro sitio web. Nos vamos aquí al plugin Element Kits, después donde dice encabezado pie de página y elegimos el que dice footer, editar con elemento. Aquí ya tenemos toda la información que aparece actualmente en el pie de página y para modificarlo recuerda que por ejemplo si tú quieres cambiar este texto le das clic y de tu lado izquierdo lo puedes hacer o directamente desde aquí. Aquí tú puedes agregar lo que necesites. Por ejemplo, aquí agregué este texto de ejemplo y también acá en la parte de abajo tú puedes agregar lo que tú necesites. Ahora, recuerda también que en la parte de abajo
Si bajamos un poquito más, tenemos aquí para modificar el logo, agregar nuestro propio logo, viene siendo exactamente lo mismo. Le das clic, seleccionamos la imagen, en este caso de Pixelflow, y la ingresas. Aquí también puedes ingresar el texto que tú necesites y también estos son los links que van a llevar a las páginas que tú creas necesarios. Por ejemplo, este de About o de nosotros, si queremos cambiar exclusivamente estos textos, le damos clic al lapicito y de nuestro lado izquierdo, por ejemplo, About, le damos un clic y aquí donde dice texto simplemente lo modificamos. Podemos poner, por ejemplo, nosotros y aquí en la parte de abajo tenemos el que dice enlace y podemos poner slash y la página que hemos creado que se llama nosotros. También tenemos el que dice contáctanos en inglés, igual hacemos lo mismo, lo podemos modificar, ponerle contacto y también el enlace, ponerle contacto, que es la página que nosotros hemos creado. Y así también podemos hacer con el que dice servicio, con el que dice síguenos en redes sociales. Por ejemplo, si quieres aquí ingresar tu red social de Facebook, le das clic y acá tienes Facebook y aquí en enlace pegarías el enlace de la red social. Una vez que termines de agregar todos estos datos, vas a darle clic en publicar para que puedas ver los cambios y damos clic en el ojito y como puedes ver ya tenemos listos los cambios. Ahora vámonos de nuevo al panel de administración, salir a WordPress y vamos a ver cómo va quedando el sitio web. Vamos acá en la parte de arriba a visitar el sitio y como te puedes dar cuenta así va quedando lo que hemos modificado, lo que es el logo, tenemos el menú, tenemos aquí esto que dice enviar mensaje y en la parte de abajo del pie de página recuerda que pusimos también el logo y aquí pusimos nosotros, contacto. Este de nosotros, si le damos clic, nos va a llevar a la página que creamos que se llama nosotros, que está en inglés, pero lo vamos a modificar. Y así es como va quedando, amigos. Ahorita vamos a estar viendo cómo modificar todas las demás páginas. Nos vamos de nuevo al panel de administración, acá en la parte de arriba, escritorio. Y vamos a comenzar con la página principal. Para modificar la página principal, nos vamos acá donde dice páginas. Y recuerda que tenemos esta que se llama inicio, que incluso la habíamos creado también anteriormente. Entonces tú ya sabrás cómo modificarla porque es exactamente lo mismo. Y aquí damos clic donde dice editar con Elementor. Y aquí recuerda que pues tenemos lo que es el diseño que hemos instalado, que ese que habíamos hecho nosotros, también esta parte de color verde y este que dice About. Entonces te va a aparecer en inglés, lo único que debes de hacer es modificarlo y adaptarlo a todo lo que tú quieras poner de tu marca o de tu empresa. Recuerda que yo también puse texto y ahorita lo voy a volver a poner de forma rápida para que veas cómo va quedando. Entonces amigos, ya agregué toda la información que teníamos anteriormente y mira lo fácil que fue. Como puedes ver, te puedes ahorrar muchísimo tiempo. Recuerda que teníamos el título de Crecemos tu marca al máximo nivel, Top Agencia en México. Y aquí amigos, este de ver servicios, recuerda que esto es un enlace y no lo estaríamos enlazando. Todavía no lo habíamos enlazado porque no teníamos la página que se llama servicios. En este caso ya lo podemos enlazar. Solamente da clic en este botoncito. Y aquí tenemos esto que dice enlace, recuerda que es slash y simplemente escribe servicios para que ya nos lleve a la página que hemos creado de los servicios. Aquí también ya tenemos todo esto, tú puedes poner igual lo que tú quieras, de diseño, desarrollo, etcétera. Tenemos el about, en este caso yo aquí le puse esto en español, 9 años de experiencia, 17 ciudades, le puedes poner igual lo que tú necesites. Los servicios. ¿Qué servicios va a ofrecer tu agencia de marketing, si branding, diseño, desarrollo, servicios de SEO? Todo esto aquí lo puedes modificar a tu gusto. Por ejemplo, supongamos que desarrollo lo queremos poner en español porque si lo ofrecemos solamente le damos clic y recuerda que de nuestro lado izquierdo tenemos el título y simplemente escribimos desarrollo. Y listo, de esta forma tan sencilla es como podemos todo adaptarlo a la información de nuestra empresa. También aquí abajo este que dice proceso, igual podemos cambiarlo. Aquí simplemente podemos poner procesos de diseño, etcétera. Y aquí pues obviamente es como que la gente puede ver. Primero extraemos toda la información, después desarrollamos, hacemos la maqueta.
Aquí tú puedes agregar toda esta información y acá tenemos este que dice proyectos, es decir, los proyectos que tu marca o tu empresa ha desarrollado para que las personas puedan informarse y así poder tomar la decisión mucho más fácil de contratar tus servicios. Aquí esto está en inglés, vamos a darle clic, lo podemos cambiar. Le pusimos nuestros proyectos y aquí recuerda que tú puedes agregar las imágenes, solamente das clic, aquí tenemos la imagen, das clic en seleccionar imagen, donde dice subir archivos, tú puedes seleccionar un archivo de tu computadora para que vayas agregando los proyectos que tú quieras mostrarle a tus clientes. Para ti todo esto será muy sencillo, ya que como vimos al principio, si tú seguiste todo al pie de la letra, casi las 2 horas que estuvimos viendo cómo es que funciona Elementor, cómo agregar un elemento, cómo eliminarlo, cómo configurarlo, cómo agregar las imágenes, para ti esto va a ser bastante fácil. Una vez que tú termines de agregar todos los cambios, recuerda que le tienes que dar clic acá al botón que dice publicar para que se puedan guardar todos los cambios, de lo contrario vas a perder la información. Y listo, vamos a ver cómo está quedando nuestra página web y así va quedando con toda la información que ya teníamos al principio. Crecemos tu marca al máximo nivel, Top Agencia México, este está en español, aquí va el servicio, si le damos clic nos va a mandar a la página que hemos creado de servicios, que ya te voy a enseñar igual cómo modificarla. También aquí abajito, About o acerca de nosotros, igual está en español. Los servicios que ofrecemos, branding, diseño, desarrollo, SEO, etcétera, el proceso de los diseños, los proyectos, recuerda que lo cambiamos a nuestros proyectos y aquí puedes tú agregar los proyectos que tienes de ejemplo, etcétera. Como puedes ver, es un diseño que se adapta a toda la información que tú quieras ir agregando. Ahora, recuerda que aquí tenemos este botón que dice enviar mensaje y acá tenemos 3 rayitas. Si le damos clic, es un menú como especie de hamburguesa y aquí tenemos igual el menú. Tenemos toda esta información aquí. Te voy a enseñar cómo modificar toda esta parte para que también lo puedas adaptar a tu marca o a tu empresa. Nos vamos acá a la parte de arriba, escritorio, y después tenemos aquí a la izquierda Elementor y abajo tenemos que dice plantillas. Dale clic y aquí, amigos, nos va a aparecer este que dice menú Canva. Lo que debes de hacer es darle clic en editar con Elementor. Se nos abre una ventana y aquí en esta ventana nos aparecerá todo este diseño y aquí podemos nosotros comenzar a modificar. Si esta parte de aquí nos molesta, simplemente la podemos mover para acá para que podamos trabajar bien y aquí damos clic y acá ya podemos comenzar a modificar. Por ejemplo, acá si tú quieres cambiar el correo de tu empresa, simplemente das clic y aquí de tu lado izquierdo donde dice título, ya puedes tú modificar el correo de tu empresa. Vamos a poner un correo de ejemplo. Aquí ya pusimos un correo personalizado, hola@pixelflow.com y también en la parte de abajo para modificarlo. Y acá puedes añadir el teléfono que tú quieras. Por último, también el botón, dale clic aquí en el lapicito y aquí tú puedes modificarlo. Por ejemplo, en texto ya le puse llámanos y en enlace le puse que lleve a la página de servicios. Y como puedes ver, así es como quedó. Modificamos el correo, el teléfono y el botón. Y listo, amigos, recuerda una vez para publicar todo, dale clic acá arriba en publicar y ya se habrán guardado los cambios. Vamos a ver los cambios, vamos a salir de nuevo a lo que sería WordPress de nuevo y vamos acá arriba a visitar el sitio y nos vamos al menú de hamburguesa, damos clic, acá nos aparece el menú, nos aparece ya el correo que pusimos, el número de teléfono y el botón con el texto que dice llámanos y si le damos clic nos envía a la página de servicios. Entonces todo ha quedado excelente. Ahora te voy a enseñar cómo modificar cualquiera de estas páginas, la de nosotros, servicios, proyectos, contacto, blog, etcétera. Ahora, como puedes ver, el menú inicia con una letra minúscula, pero estaría bien que inicie con una letra mayúscula. Para hacer esto es muy sencillo, vámonos acá a la parte de arriba en escritorio y nos vamos en apariencia, en menús y lo que tenemos que hacer aquí, amigos, es que por ejemplo esta de inicio, si tú le das clic a este triangulito se abre y dice etiqueta de navegación, simplemente acá la letra I la ponemos en mayúscula y listo, y así vamos a estar haciendo con todos los elementos. Por ejemplo, el que dice nosotros, igual la primera letra se la ponemos mayúscula, después cerramos, aquí el que dice servicios también la primera letra mayúscula, cerramos
Y así vamos a estar haciendo para todos. Ya lo he hecho, vamos a darle clic acá en guardar menú para que se guarden los cambios. Y ahora sí vamos arriba a visitar el sitio. Y como te podrás dar cuenta, ya lo que sería el menú se ve mucho mejor con la primera letra mayúscula. Ahora vámonos acá a la parte de arriba en el escritorio también y vámonos donde dice páginas. Recuerda que para modificar absolutamente cualquier página, por ejemplo, vamos a modificar esta que dice nosotros o about. Vamos aquí a posicionarnos y le damos clic en editar con Elementor. Y de forma tan sencilla, amigos, te va a estar cargando todo el diseño que hemos importado. Acá nos dice about y simplemente esto vamos a modificarlo, le damos clic y aquí simplemente ingresamos, por ejemplo, nosotros. Y ya de esta manera tan sencilla podemos comenzar a agregar información. Por ejemplo, esto que está en inglés, aquí podemos agregar un párrafo que atraiga la atención del cliente. Yo solamente lo voy a traducir, lo voy a pegar. Listo, ya lo hice y así podemos modificar absolutamente cualquier cosa. Y aquí simplemente igual esto lo podemos cambiar. Vamos a darle clic aquí y por ejemplo llevamos 8 años. Le puedes poner aquí 8 y acá del lado derecho está lo que es el encabezado. Y aquí, por ejemplo, experiencia, simplemente está en inglés. Le podemos poner, por ejemplo, experiencia. Y así podemos modificar cualquier cosa del sitio web. Acá también en la parte de abajo podemos agregar una imagen. Aquí le damos clic. Y aquí podemos agregar la imagen donde dice estilo, seleccionar imagen y podemos acá seleccionar la imagen que queramos. Ahí, por ejemplo, yo seleccioné esta imagen de ejemplo. Y como puedes ver ahí quedó bastante bien y acá también agregar toda la información. También el equipo de trabajo viene siendo lo mismo, seleccionas, le das clic y aquí puedes modificar e ingresar otra imagen completamente nueva, también cambiar el nombre. Todo prácticamente se hace con lo mismo que yo te enseñé. Para modificar todo es básicamente lo mismo. Y recuerda que una vez que guardes los cambios simplemente dale clic en publicar y listo. Y básicamente amigos así es como podemos modificar absolutamente cualquier página que nosotros queramos de nuestro sitio web. Y bueno amigos, ahora un punto muy importante que vamos a estar viendo ahora es el apartado de correos electrónicos y también recuerda que hemos creado una página que dice contacto y aquí las personas te pueden enviar un correo electrónico, ponen su nombre, su correo y lo que te quieran preguntar y después le dan clic a enviar mensaje. Ahora vamos a estar viendo cómo crear un correo corporativo que esté a nombre de tu empresa y recuerda que nos vamos al panel de control de Hostinger. Aquí en cuanto iniciamos sesión tenemos en el menú de la derecha sitios web, dominios y el apartado de emails. Vamos a darle clic y acá tenemos configurar el servicio de email gratis. Seleccionamos configurar y acá nos dice configurar nuevo plan. Seleccionamos el dominio, en este caso solamente yo tengo uno, el de pizzafood.com y le damos clic de confirmar. Después nos manda a elegir 3 opciones. Vamos a elegir este primero, Hostinger Free. Damos clic en seleccionar y aquí ya podemos crear nuestro primer correo electrónico. En este caso voy a crear este que se llama hola@pixelflow.com. Introduce una contraseña y dale clic en crear. Una vez que ya se haya creado te pregunta configurar aplicaciones y dispositivos donde te gustaría utilizar tu cuenta de email, navegador o aplicaciones recomendadas. Vamos a darle clic en aplicaciones recomendadas y aquí podemos elegir cualquiera de estas. Vamos a elegir la última, ajustes del servidor, y aquí Hostinger nos está dando una serie de configuraciones que vamos a estar configurando en este momento. Nos vamos a nuestro panel de control de WordPress y aquí elegimos plugins y acá damos clic de arriba, añadir nuevo plugin y aquí en el buscador vamos a poner lo siguiente. Ponemos correo y vamos a elegir este que tiene este pajarito de aquí y vamos a darle clic en instalar ahora. Esperamos a que se instale y después damos clic en activar. Nos manda a dar la bienvenida, vamos a darle clic a empecemos y acá nos dice elige tu servicio de envío por SMTP. Aquí vamos a escoger otro SMTP, guardar y continuar. Después configurar ajustes del servicio de envío, servidor SMTP. Nos vamos a la configuración que tenemos de Hostinger y vamos a elegir este smtphostinger.com y lo vamos a pegar aquí. Después aquí nos dice cifrado, en este caso vamos a escoger SSL, puerto SMTP, nos vamos acá y el puerto sería
efectivamente 465. TLS automática lo dejamos como está. Identificación, nombre de usuario, en este caso el nombre de usuario, recuerda que sería tu correo electrónico y la contraseña es la contraseña que le ingresaste a tu correo electrónico. Una vez que ingresamos esto, abajo dice nombre del remitente, lo dejamos como está. Correo electrónico del remitente, en este caso vamos aquí a cambiarlo porque sería este hola@pixel.com. Tú también debes de poner el que acabas de crear y dale clic en guardar y continuar. Nos manda a esta parte, simplemente damos clic en guardar y continuar. Y después aquí damos clic donde dice omitir este paso. Después te manda aquí, dale clic abajo, omitir este paso y listo, está configurando. Y te va a aparecer así, enhorabuena, has configurado correctamente WP My SMTP. Después en la parte de abajo dice enviar un correo electrónico de prueba. Vamos a darle clic para verificarlo. Y acá nos está diciendo enviará. En este caso voy a dejar este correo de Gmail para verificarlo. Y damos clic en enviar correo. Esto para verificar que la configuración haya sido exitosa. Ahí nos dice lo lograste. Y ahorita vamos a ir al correo para verificar que ya se haya configurado correctamente. Y listo, como puedes ver acá ya nos ha llegado. Nos dice ahí correo de prueba a Pixel. En este caso este es el correo y acá nos da la información. Esto quiere decir que el correo lo hemos configurado de forma correcta. Ahora recuerda que también tú aquí puedes escoger que tu correo lo puedas revisar en el navegador. Simplemente dale clic acá en navegador y te va a llevar a este Webmail. Acá simplemente escoges Webmail y te va a abrir este correo de hosting. Acá tenemos lo que es el correo. Simplemente ingresa tu contraseña, le das clic iniciar sesión y desde aquí también puedes ver todo lo que serían los correos que te lleguen y también tú puedes enviar correos. Como puedes ver aquí está los correos que nos mandó el sistema de prueba del correo que hemos configurado SMTP. Desde aquí también puedes tú enviar correos y recibir los correos. Entonces ahora vamos a configurar lo que es el formulario de contacto. Nos vamos aquí donde dice páginas y acá tenemos la página que dice contacto. Vamos a darle clic editar con Elementor. Recuerda que aquí todavía no hemos creado un formulario de contacto, por lo tanto acá donde dice enviar mensaje, a ti te va a aparecer vacío. Lo que tenemos que hacer ahora es crear un formulario de contacto. Para crear uno nos vamos acá a salir a WordPress, al panel de administración y tienes esto que dice acá Met y vas a dar clic acá arribita, añadir nuevo formulario. Aquí vamos a ingresar un nombre, por ejemplo vamos a ingresar página contacto, que es donde estará ubicado el formulario y escogemos un diseño. Yo voy a escoger este diseño y damos clic en editar formulario. Aquí tú puedes modificar absolutamente todo a tu gusto, desde el nombre que está aquí y también ya ves que esto aparece en inglés. Primer nombre, por ejemplo, le das clic y aquí puedes tú poner, por ejemplo, nombre. Aquí abajito igual aparece en inglés, puedes ponerle correo nada más. Acá a la derecha también podemos ponerle apellidos y en subject podemos ponerle asunto y abajito comentarios. Lo vamos a dejar así como está. El botón también que dice enviar mensaje le das clic y acá podemos ponerle enviar ahora. Aquí tenemos esto que dice reCAPTCHA. Vamos a darle clic y acá lo vamos a borrar porque no me gusta mi reCAPTCHA. Y simplemente lo borramos y así quedaría. Recuerda que a todo esto tú también le puedes dar adaptarlo a tu gusto. Esto solamente lo estamos haciendo ahorita para el ejemplo. Una vez que ya lo tengamos listo, vamos a darle clic arriba, update y cerrar y listo. Ahora vamos a estar haciendo algunas configuraciones aquí mismo y damos clic acá en editar. Se nos abre esta ventana y aquí por ejemplo tenemos cuando ya se envía un mensaje, el mensaje que le va a aparecer al usuario. En este caso está en inglés, lo podemos traducir nada más y vamos de nuevo aquí y lo pegamos para que ya esté en español. Aquí yo te recomiendo activar esta parte y también activar esta parte. Para que capture lo que es el navegador del usuario y también para que se esconda el formulario cuando el cliente ya lo envió. Vamos a dar de clic abajo a guardar cambios y ahora sí nos vamos a donde dice páginas y a la página que dice contacto y editar con Elementor para que ya lo ingresemos. Aquí lo único que tenemos que hacer es darle clic acá de nuestro lado derecho
buscamos este que dice Medform, le damos clic en editar formulario y aquí seleccionar formulario, seleccionamos el que hemos creado, le puedes dar clic en editar formulario por si tú quieres modificar algo más que se te haya olvidado y listo, das clic acá arriba, editar y cerrar y ya aparecerá el formulario. Recuerda que damos clic en publicar para guardar los cambios y ahora vamos a probar que funcione. Vámonos aquí al ojito y se nos va a abrir otra ventana y aquí vamos a ingresar datos de ejemplo para verificar que esté en correcto funcionamiento. Aquí yo he llenado toda esta información de ejemplo y vamos a darle clic en enviar ahora. Nos debe de aparecer el mensaje que hemos configurado que dice gracias, formulario enviado exitosamente. Y ahorita vamos a ver si nos llega la copia. Recuerda que nos tiene que llegar una copia, en este caso a este correo. Amigos, aquí me equivoqué en una configuración. Vamos a cambiarla porque aquí, por ejemplo, en cuanto nosotros abrimos acá, vamos a cerrar esta ventana, Uday y Close. Vamos aquí, por ejemplo, a seleccionar acá el formulario y damos clic en editar formulario y aquí, amigos, damos clic arribita, settings del formulario. Se nos abre esta ventana y acá donde dice confirmación lo activamos, pero la vamos a apagar, amigos, y la que vamos a estar activando es esta de notificación. Vamos a encenderlo. Y aquí ahora sí vamos a poner el correo que hemos creado. Por ejemplo, yo creé este hola@pixelflow.com y aquí en el asunto del correo vamos a poner formulario página web y ahora sí debería de funcionar, amigos. Vamos a darle clic en guardar cambios y vamos a hacer de nuevo la prueba. Aquí tenemos de nuevo el formulario. Le pusimos información de ejemplo. Vamos a darle clic en enviar ahora. Nos manda el mensaje y ahora sí vamos a comprobar que nos haya llegado una copia a nuestro correo corporativo. Y listo, amigos, como pudiste ver ahora sí ya nos llega la copia. Acá nos dice que viene este correo del formulario de página web. Si le damos clic, amigos, va a venir con toda la información que ingresó el usuario, su nombre, apellido, su correo, el asunto y los comentarios. Y como puedes ver desde aquí, tú también puedes administrar los correos que te lleguen para que tú mismo les puedas dar seguimiento. Ahora también recuerda que los correos los puedes también revisar desde el panel de administración. Acá donde dice Medform vas a darle clic y aquí tienes esto que dice entradas. Si tú le das clic puedes ir viendo también toda la información que ha rellenado el usuario. Por ejemplo, esta entrada número 4, si yo le doy clic acá en ver, también voy a ver toda la información de lo que el usuario rellenó, como su nombre, su apellido, el correo, etcétera. Y también le puedes dar seguimiento, pero creo que es mucho más fácil darle más seguimiento desde el correo corporativo porque así te llega la copia y ya tú puedes responder. Ahora vamos a ver un punto muy importante que son los respaldos, cómo tú puedes hacer un respaldo de todo tu sitio web para cualquier detalle. Por ejemplo, cuando instalamos algún plugin, muchas veces ese plugin no es compatible con nuestra versión de WordPress y tu WordPress puede quedar inutilizable. Entonces para esto está este plugin que te voy a recomendar, en donde tú puedes hacer una copia de seguridad, la descargas a tu computadora y puedes restaurarla de forma muy sencilla con tan solo unos clics. Para instalar este plugin nos vamos del lado izquierdo donde dice plugins y arribita dice añadir nuevo plugin. Del lado de la derecha dice buscar plugin y vamos a escribir all-in-one como lo ves en pantalla. Y aquí vamos a elegir este que tiene este círculo gris con esta flechita hacia arriba y esta otra flecha hacia abajo. Asegúrate que sea el mismo. En este caso yo ya lo tengo activo. Recuerda que aquí le das clic instalar y después activar. En cuanto se active el plugin, te va a aparecer del lado izquierdo este que dice All-in-One WP Migration y le vas a dar clic. Aquí tenemos un submenú que dice exportar, importar y tenemos copias de seguridad. Vamos a darle clic aquí. Aquí como puedes ver yo tengo una copia de seguridad que voy a eliminar en este momento. Y para crear una copia de seguridad es tan sencillo como darle clic acá a este botón verde, crear copia de seguridad y esperamos a que el sistema cree la copia de seguridad. Una vez que ya se creó la copia de seguridad te aparecerá este botón descarga la copia de seguridad y le das clic y se va a estar descargando la copia de seguridad a tu computadora. Después le das clic a cerrar y desde aquí te va a aparecer la copia de seguridad. Siempre podrás acceder a esta copia de seguridad
desde plugin le das clic aquí y donde dice copias de seguridad, mira que ahí me pone 1, que solamente hay una copia de seguridad y desde aquí yo las puedo administrar. Como puedes ver, aquí ya tengo la copia de seguridad que descargué y esto yo te recomiendo guardarla en un lugar seguro para que allí tengas los respaldos de tu sitio web. Ahora, cuando nosotros queramos subir una copia de seguridad por cualquier motivo y queramos que nuestro sitio web vuelva a tener el diseño con el cual hicimos la copia de seguridad, es tan simple como volver a ir al plugin y aquí tenemos dos opciones, exportar e importar. Y le damos clic acá donde dice importar y lo que vamos a estar haciendo es importar la copia de seguridad que hemos descargado a nuestra computadora. Recuerda que también si la tienes acá donde dice copias de seguridad, también aquí si le damos clic en estos tres puntitos, le puedes dar clic en restaurar y con esto ya se restauraría esa copia de seguridad que tú tienes almacenada aquí. Pero muchas veces las personas deciden eliminarla. Por ejemplo, si tú le das clic acá en borrar, aceptar, esto para ahorrar espacio en disco duro en tu servidor web y ya no tienes ninguna copia de seguridad, ahora te tocaría importarla. Dale clic acá a importar porque la tienes en tu computadora y le das clic importar de y escoges archivo, te manda a tu computadora. En el caso mío aquí la tengo y dale clic en abrir y está cargando, solamente queda esperar. Una vez que termine de cargar la copia de seguridad te va a aparecer este mensaje y simplemente le das clic en proceder para que ya se pueda implementar la copia de seguridad. Vamos a darle clic en proceder. En este caso realmente no se ha cambiado nada, pero ahí está cargando y también tenemos que esperar. Y una vez que termine, te aparecerá este mensaje, tu sitio se ha importado correctamente y le das clic en finalizar. Recuerda que es importante que nos vayamos aquí hasta abajo donde dice ajustes, enlaces permanentes y siempre vamos a verificar que esté seleccionado nombre de la entrada porque a veces puede cambiar. Verifica esta parte y dale clic en guardar cambios y listo, ya con esto prácticamente quedaría lista la copia de seguridad. Recuerda amigos que esto es bien importante porque nunca sabemos en qué momento vamos a instalar un plugin y ese plugin te pueda sacar tu sitio web de línea y prácticamente no tendrás opción más que instalar la copia de seguridad. Ahora recuerda que este plugin tiene una versión premium. Si por ejemplo le doy clic acá a importar de URL, me manda a que yo realice el pago. Pero amigos, aquí viene un regalo por ser suscriptor de canal y también por quedarte hasta este punto del curso. Es un regalo para los que son fieles y es que yo tengo una membresía, es esta que ves acá en pantalla, donde doy acceso a las herramientas que son premium, es decir, que son de pago. Te doy el acceso completamente gratis. Estas son herramientas que, ojo, no son código GPL, sino son licencias que utilizamos en mi agencia. Es decir, se te proporciona una clave de licencia 100% original para que tú puedas tener acceso a herramientas premium, como por ejemplo Blocksy Pro, este que ya lo hemos visto en nuestro curso, que se llama WooStore, que está muy bien para hacer un sitio web de tienda en línea en tan solo unos minutos, lo que es Astra Pro, Kadence Pro. Y también tenemos este de All-in-One WP Migration, que es el que acabamos de instalar. También tienes acceso a la versión Pro. Sinceramente, con esta membresía, amigos, tú te vas a estar ahorrando muchísimos dólares. Y aquí todos estos yo te los doy 100% gratis. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque quiero ayudarlos. Yo sé que realmente cuando estamos iniciando a crear nuestro propio sitio web, obviamente adquirimos el hosting, pero hay muchas herramientas que se tienen que adquirir. Entonces al final termina uno gastando bastante dinero. Entonces por esta razón yo quiero apoyarlos y espero que realmente puedas tú valorar esta membresía. Recuerda que hasta abajo, si tú me quieres apoyar comprando tu hosting y dominio, por ejemplo en SiteGround, en HostGator o en Hostinger, lo puedes hacer dando clic aquí en este botón de contratar y prácticamente me estarás apoyando con tu compra de hosting para que a mí me puedan dar una comisión. Yo te voy a enseñar cómo tú puedes tener acceso a estas herramientas. Aquí simplemente pones tu nombre y tu correo. Vamos a hacer el ejemplo paso a paso para que tú puedas ver que todo esto es 100% real.
Aquí ya hemos agregado los datos y le das clic aquí, quiero mi acceso gratis. Te aparece este mensaje, registro exitoso, y te pido que por favor leas este mensaje ya que es importante. Te está diciendo que te han enviado 2 correos y que si no los ves, revises en la carpeta de spam. El primer correo tiene el acceso a la membresía y el segundo correo te va a dar las instrucciones y bienvenidas. Y también es bien importante que los correos que te lleguen los puedas marcar como seguro. Ahora vamos al correo, que es este que tengo aquí. Como te podrás dar cuenta, así va a aparecerte. Bienvenido a la academia, sigue estos pasos. Vamos a abrirlo y acá nos dice: hola, gracias por tu confianza. Podrás acceder a herramientas premium 100% gratis. Importante que marques este correo como seguro. Entonces lo que vamos a estar haciendo es darle clic a este botón que dice mostrar imágenes. Le das clic y te va a estar mostrando prácticamente ya todo el mensaje. Y por ejemplo, aquí me aparece este primer correo, pero recuerda que son 2. Es importante que, por ejemplo, te vayas acá donde dice más y cheques en la carpeta de spam. Aquí, como puedes ver, no tengo ningún correo en spam. Ahora lo que tengo que hacer es que me voy de nuevo aquí y en la parte de arriba, lo que es Gmail te lo va seccionando. Por ejemplo, acá está el primario, promociones y social. Chécate en primario, vemos que aquí no está el segundo correo. En promociones, como te puedes dar cuenta, sí nos aparece. Acá nos dice importante es tu acceso al curso. Entonces, bien importante que lo cheques ya sea en promociones o en social. En uno de estos 2 te debería aparecer. Aquí simplemente le damos clic y nos dice felicitaciones, acabas de obtener acceso a la membresía Andrés Web. Tu nombre de usuario es nuestro correo. Y acá nos dice: para ingresar, por favor, establece una contraseña, y le tienes que dar clic aquí y te va a mandar para que tú pongas una contraseña. Entonces acá ingresas tu nombre, tu apellido y ingresamos la contraseña que tú quieras. Una vez que ingresamos todos los datos, ya le das clic aquí, set password, esperas un ratito y como te puedes dar cuenta, te va a mandar ya a la membresía. Acá me aparece esta parte, te va a aparecer este cuadrito que dice Andrés Web. Y simplemente dale clic aquí donde dice abrir y nos va a aparecer este apartado donde prácticamente aquí ya tienes acceso a las herramientas. De tu lado izquierdo tienes herramientas y abajo descuentos. Por ejemplo, descuentos, si le das clic en ver todos, son por ejemplo los descuentos que hay en el hosting. Si me quieres apoyar con HostGator, Hostinger, SiteGround o Web Empresa, desde este enlace tú me puedes apoyar. También tienes el apartado de herramientas. Si le das clic en ver todas, acá de tu lado derecho te van a aparecer, por ejemplo, Blocksy Pro, WooStore, hasta Pro. Y vamos a ver esta herramienta que hemos instalado que se llama All-in-One. Si tú, por ejemplo, lo quieres descargar la versión Pro, simplemente le das clic aquí, descargar, y te manda a este apartado de aquí, donde simplemente dale clic acá donde dice download y se va a descargar. Como te podrás dar cuenta, aquí lo tengo descargado y simplemente para instalarlo, recuerda que nos vamos acá a plugins, después a la parte de arriba añadir un nuevo plugin y le das clic acá donde dice subir plugin, después seleccionar archivo y acá lo seleccionamos, damos clic en abrir y le das clic en instalar ahora. Y nos va a aparecer así. En mi caso ya lo tengo instalado, pero simplemente le das clic acá en instalar, te va a aparecer a ti y listo, te va a aparecer el plugin se ha instalado correctamente y le das clic acá y listo, prácticamente ya tendrás la versión Pro de este plugin que se llama All-in-One para hacer tus copias de seguridad. Regresando a la membresía, recuerda que desde aquí ya puedes tener acceso a cualquier herramienta premium que hay en el catálogo. Y también algo muy importante es que yo tengo cursos donde te enseño cómo utilizarlas. Por ejemplo, el de Blocksy, también tengo un curso, te invito a que lo busques en mi canal. El de WooStore también lo tengo, cómo es que funciona, cómo se configura también la versión Pro, etcétera. El de Astra Pro lo voy a estar sacando pronto. Y algo muy importante que yo quiero decirte es que hasta la parte de abajo agregamos este plugin que se llama WP Reset con la versión Pro. Y este plugin nos va a servir muchísimo, amigos,
porque lo que hace es que resetea tu sitio desde cero. Es decir, por ejemplo, si tú comienzas a modificar y de repente te das cuenta que el diseño no te está quedando como tú quieres, y por más que eliminas las configuraciones que hiciste, prácticamente te queda igual o peor el sitio. Para eso está este plugin, porque prácticamente resetea desde cero WordPress para que no tengas que volver a instalar todo. ¿Cómo hacemos esta parte? Yo te voy a enseñar ahorita cómo instalar este plugin en la versión Pro, ya que yo también lo utilizo mucho para hacer algunas pruebas, y cuando me equivoco, simplemente con un clic puedo resetear todo mi WordPress desde cero. Como te podrás dar cuenta, aquí yo tengo pues lo que son plugins instalados: Element Form, el de WP Form, Element Kits, Elementor, este de Jet Elementor Kit, etcétera. Lo que vamos a hacer es hacer un reseteo como si volviéramos a hacer todo desde cero. Para instalar el plugin nos vamos acá al apartado de plugins, te vas acá arriba a añadir nuevo plugin, y acá a la derecha donde dice buscar plugin simplemente escribimos WP Reset, y aquí el que vas a elegir es este que tiene dos flechitas, una negra y una roja. Le das clic en instalar ahora y después dale clic en activar. Ya se instaló, aquí te aparece esta ventanita, dale clic aquí Open Tools WP Reset, le das clic para que te lleve a la herramienta. Recuerda que también tú puedes acceder a la herramienta desde el menú de la izquierda donde dice herramientas, hasta lo último tienes WP Reset. Aquí podemos nosotros elegir varios reseteos, pero el que más me gusta a mí y el más completo es este que está hasta lo último, que se llama restablecimiento nuclear del sitio. Como te podrás dar cuenta, dice que es una herramienta Pro, es decir que si yo aquí le pongo reset, para que se pueda resetear me pide que yo le ponga reset y le doy clic aquí, no me va a dejar porque necesito comprar una licencia. Como puedes ver, la más barata cuesta $59. Pero recuerda que por ser miembro de este canal, yo esta herramienta la estoy dando 100% gratis, y es con una licencia original que es la que utilizamos en la agencia. Recuerda que el enlace de la membresía está en el primer comentario y descripción del video. Entonces, simplemente para que tú instales la versión Pro y ya no te aparezca esto, lo que tienes que hacer es irte a la membresía y hasta la parte de abajo, hasta lo último, tienes acá WP Reset. Y lo primero que vas a hacer es descargar el plugin. Le das clic, se te descarga tu computadora. Acá te aparece esta ventana de acá, dale clic de download, se te descarga tu computadora. Después también tienes que descargar este de abajo que dice licencia. Vas a descargar los dos, el plugin y la licencia. Entonces damos clic igual descargar la licencia. Nos abre esta ventanita y damos clic en descargar. Una vez que ya tengamos descargado todo, recuerda que es WP Reset, que sería el plugin, y el otro es WP Reset licencia. Son dos archivos. Una vez que los tengamos descargados, nos vamos a nuestro WordPress. Y acá en el WordPress donde dice plugins le damos clic, después arriba añadir nuevo plugin, y después acá otra vez arriba subir plugin, después seleccionar archivo, te manda a tu computadora y seleccionamos el que hemos descargado que se llama WP Reset, le damos clic en abrir y le das clic en instalar ahora. Esperamos a que se instale. En este caso yo ya lo tengo instalado, pero simplemente a ti te va a aparecer instalar y le das clic para que se instale. Y listo, te va a aparecer que el plugin se ha instalado correctamente y listo. Ahora lo actualizas, actualizamos acá todo, igual lo puedes hacer con F5. Y para acceder al plugin en la versión Pro, nos vamos acá donde dice herramientas. Después tenemos hasta lo último WP Reset Pro. Y aquí, amigos, tenemos que ingresar una clave de licencia. Como te podrás dar cuenta, acá me aparece inactivo porque ahorita vamos a ingresar la clave de licencia. Recuerda que la clave de licencia tú la descargaste, está en este archivo de texto que se llama WP Reset licencia. Simplemente lo tienes que abrir y te va a aparecer una licencia como esta. Simplemente la copias, aquí la seleccionas, la copias y vienes de nuevo al apartado de WordPress y aquí pegas la licencia. En cuanto la pegues, simplemente le das clic en guardar y activar licencia y está validando y te aparecerá este mensaje: bienvenido a WP Reset Pro.
Y listo amigos, ya tienes tu licencia activa. Simplemente le das clic acá en el botón gris que dice Skip y ya nosotros podemos restablecer el sitio, el que ellos llaman restablecimiento nuclear, que elimina todo. Entonces vamos hasta abajo y acá donde dice restablecimiento nuclear del sitio, aquí tenemos que escribir la palabra reset. Vamos a escribir reset amigos. Recuerda que antes de que tú hagas esta parte es importante que hagas la copia de seguridad como la que te enseñé anteriormente. Muy importante porque aquí te lo está diciendo que esto no se puede deshacer. Bien importante que ya tengas tu copia de seguridad y dale clic acá a restablecer WordPress y acá te aparece este mensaje y le damos clic en el botón rojo. Ahí se está haciendo, solamente tenemos que esperar. Y listo, ahora lo que tienes que hacer es simplemente acá actualizar y como te podrás dar cuenta, primero que nada nos aparece todo en inglés. Aquí tú puedes comenzar ya a cambiar lo que es el lenguaje, pero quiero que te des cuenta que básicamente si nos vamos por ejemplo a apariencia, ya no tenemos los temas que hemos descargado, simplemente nos aparece el que está por defecto y prácticamente todo volvió desde cero. Si nos vamos acá arriba a donde dice visitar sitio, no tenemos absolutamente nada. Entonces nuestro WordPress está desde cero ya para que nosotros podamos volver a instalar todo sin equivocarnos o cometer los errores que hemos cometido. Entonces para esto es que sirve esta herramienta. La verdad es que sirve bastante para no volver a reinstalar todo de forma manual. Como pudiste ver, con tan solo un clic tú puedes resetear tu WordPress desde cero. Muy bien amigos, ahora ya para terminar, lo último que vamos a estar instalando es un plugin para WhatsApp que nos va a poner un botón acá en la parte de abajo para cuando el usuario quiera enviarnos un mensaje de WhatsApp, lo pueda hacer sin ningún problema. Vamos a estar instalando este plugin que ves en pantalla, que como te podrás dar cuenta cuesta $39, pero para la comunidad de este canal, para los suscriptores de este canal, va a ser 100% gratis, ya que yo ya he hecho la inversión y lo voy a estar compartiendo con ustedes. Recuerda que todo esto lo puedes descargar desde la membresía 100% gratis. Lo que tienes que hacer es simplemente irte a la membresía como te he enseñado y hasta lo último tienes esto que dice WhatsApp Plugin. Le das clic acá en descargar, se te abre esta ventana y dale clic en download. Y listo, como te puedes dar cuenta ya se descargó a mi computadora. Lo que vamos a estar haciendo ahora es instalarlo. Nos venimos a nuestro WordPress, del apartado de la izquierda damos clic en plugins, después arriba añadir nuevo plugin y después de nuevo arriba subir plugin, se te abre este apartado, seleccionar archivo y acá seleccionamos este que dice WhatsApp Plugin, damos clic en abrir y damos clic en instalar ahora. Esperamos y acá nos aparece plugin instalado correctamente, damos clic en activar plugin. Ahora, una vez que se instala, de tu lado izquierdo te va a aparecer esto que dice WhatsApp y desde aquí vamos a hacer las configuraciones necesarias. Vamos a darle clic y aquí nos aparece todas las cuentas, agregar nueva cuenta. Damos clic en el segundo, agregar nueva cuenta y aquí primero que nada tenemos que poner lo que sería nuestro número. Recuerda que lo tenemos que poner primero que sería el número de país. Si tú no sabes cuál es el número de tu país, por ejemplo, yo estoy en México, a mí me toca más 52 y ya después pongo el número. Si no sabes, yo te recomiendo ir a Google, generar enlace de WhatsApp, vas a poner y yo te recomiendo este que dice crea links de WhatsApp, crear.wa.link, dale clic. Y acá dale clic aquí, crear un enlace de WhatsApp gratis, te manda aquí y lo único que debes de hacer, no rellenes nada, esto solamente es para ver el país. Por ejemplo, mira, si yo le doy clic, supongamos que tú te encuentras por ejemplo en Malasia, sería el código más 60. Si te encuentras por ejemplo, supongamos en Kenia, sería más 254. En Japón más 81. Como te comento, yo que me encuentro en México, aquí lo tengo que poner primero más 52 y ya después mi número telefónico. Para esto te va a servir esta tablita de aquí. Una vez que ya sepas cuál es tu LADA, ahora sí, simplemente en mi caso más 52 y voy a poner un número al azar. Para el ejemplo del video, aquí donde dice título puedes poner tu nombre o también algo como asesor, etcétera. Voy a poner asesor, esto le va a aparecer al usuario cuando entra a tu página web y puedes poner acá un texto predefinido. Vamos a agregar uno de ejemplo, ahí pusimos hola en que puedo ayudarte
Y listo, una vez que rellenemos esto, acá en la parte de abajo dice etiqueta del botón y esto está en inglés. Si quieres tú solamente puedes traducirlo o también puedes poner lo que tú quieras. Esto lo va a ver el usuario, ahorita lo vamos a estar viendo. Aquí por ejemplo yo lo traduje y nos pone necesitas ayuda, chatea con nosotros. Aquí yo solamente le voy a poner por ejemplo dudas, chatea con nosotros porque se me hace muy largo el anterior. Y listo. Recuerda que esto ahorita vamos a ir adaptándolo. Una vez que tengamos todo esto relleno como lo viste en pantalla, vamos a darle clic acá en publicar. Una vez que ya se haya publicado, ahora lo que tenemos que hacer es darle clic acá a la izquierda. Acá dice todas las cuentas, agregar nueva cuenta y dice widget flotantes. Vas a darle clic aquí y acá nos dice seleccionar cuentas, le das un clic y nos va a aparecer las cuentas creadas. En este caso solamente hay una, la que creamos que se llama asesor. Vamos a darle clic y ya con esto, amigos, nos debe de aparecer nuestro botón de WhatsApp en nuestra página web. Lo que haremos ahora es simplemente irnos a nuestra página de inicio. Vamos a actualizar la página de inicio y como te podrás dar cuenta ya aparece el botón. La verdad es que se ve bastante genial. Y esto es importante porque el usuario generalmente cuando lees toda esta parte y está convencido, le va a dar clic aquí. Entonces aquí vemos que primero esto aparece en inglés, ahorita lo vamos a modificar, pero en cuanto el usuario le da clic en este botoncito, mira que nos aparece por ejemplo acá ya que dice asesor. Es decir, las personas pueden elegir con quién quieren hablar. Por eso aquí tú puedes poner el nombre, supongamos que tú tienes 3 personas que te ayudan, puedes poner por ejemplo Pepito, Andrés, Carlos y la persona va a elegir con quién quiere hablar. En cuanto la persona le da clic, por ejemplo, que quiere hablar con el asesor, le da clic, ya lo mandaría a lo que sería el enlace de WhatsApp para que pueda mandar mensaje. Ahora vamos a modificar aquí esta información que está en inglés. Para modificar esta parte nos vamos de nuevo aquí. Recuerda que estamos en widgets flotantes y aquí nos vamos donde dice arribita diseño. Podemos ya comenzar a modificar. Por ejemplo, yo solamente lo voy a poner ahorita en español para que veas los cambios que estamos haciendo. Y aquí esto que está en inglés vamos a ponerlo en español. Ya hemos modificado estos dos. Recuerda que hasta la parte de abajo también hay información que está en inglés, que tú solamente puedes modificarla si quieres a español. Lo vamos a estar haciendo para el ejemplo de este video. Igual vamos a estar modificando este de aquí. Listo, una vez que modifiquemos todo, damos clic hasta abajo en guardar cambios. Nos vamos a nuestra página principal y actualizamos. Y como te podrás dar cuenta, ya nos aparece en español. Acá aparece el botón que dice dudas, pregúntanos. El usuario le da clic y acá nos aparece iniciar una conversación. Hola, haz clic en uno de nuestros miembros a continuación para chatear por WhatsApp. El equipo normalmente responde en unos minutos y ya el usuario le puede dar clic para iniciar la conversación de WhatsApp. Como te podrás dar cuenta, sinceramente esto aumenta mucho las conversiones cuando vayan a visitar a tu sitio web y se ve muy genial. Regresamos acá a nuestro WordPress y recuerda que también todo esto lo puedes modificar si quieres que el botón esté más grande, la letra más grande, absolutamente todo es modificable. En la parte de arriba tienes Display Settings y aquí tú vas a elegir si quieres, por ejemplo, que en celular no se vea, lo puedes apagar aquí y ya no será visible en celular. Aquí nos aparece en qué página será visible. En este caso por defecto está en que todas las páginas sea visible. Pero si tú aquí por ejemplo solamente quieres escoger ciertas páginas, lo puedes hacer para que no sea visibles en todas las páginas y solamente que tú selecciones las páginas en las que se va a ver el botón. También acá en Display Pods, es decir, que se vean entradas de blogs. En este caso a mí no me gusta esta parte porque generalmente en entradas de blogs es solamente información que nosotros damos al usuario. Entonces esta parte sí la escondo para que no se vea en lo que son las entradas. Podemos esconder esta parte y le das clic en guardar cambios para que ya no se vea en las entradas o en las publicaciones de blogs. Y así es como se configura este plugin, realmente es bastante sencillo. Recuerda que aquí donde dice todas las cuentas, te van a ir apareciendo las cuentas que tú tengas. En este caso solamente hemos creado uno. Si quieres crear varias, puedes crear las que tú necesites. Dale clic acá abajo, agregar nueva cuenta
y aquí vas creando las cuentas como yo te enseñé. Y hemos llegado al final de este curso. Te felicito por haber concluido todo el curso. Me gustaría ver cómo ha quedado tu agencia de marketing digital. Te invito a que puedas comentar el enlace, déjalo en los comentarios para ir revisando tu sitio web. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me apoyes suscribiéndote a este canal, también comentando y dándole like al video para que YouTube lo pueda promocionar, mostrándoselo a más personas que realmente necesitan aprender. Estate atento porque pronto sacaré nuevos cursos y también recuerda que tienes el acceso a la membresía donde damos herramientas de pago totalmente gratis, todo por ser miembro de este canal. Muchas gracias y te veo en el próximo video.